Todo comienza con una bruja llamada Meg preparando té con magia y llevándoselo a su maestra. Luego de que ella le echara comida a todos sus animalitos, incluyendo a Carbuncle, su maestra la llamó y le dijo que ella iba a morir en un año. Lo más curioso es que ese mismo día, Meg había cumplido 17 años, por lo que la prota creyó que su maestra solo estaba bromeando. Sin embargo, esto no era así. Meg le reclamó a su maestra, porque cómo le va a dar semejante noticia el mismo día de su cumpleaños. Eso es algo cruel. Sin embargo, la maestra no le podía mentir a Meg. Ella le dijo a la prota que a menos de que hiciera algo, sería inevitable que muriera, porque a la prota la habían maldecido con una condena a muerte que le deja solo un año de vida. Y ahora que Meg ha cumplido 17 años, dicha maldición se ha activado. Esa es una maldición antigua que desconocen las brujas modernas. Rápidamente, la maestra, usando su magia, le permitió ver a la prota lo que le depara. Y es que la maldición que Meg tiene es algo así como una enfermedad congénita. Cuando ella cumple los 18 años, su reloj biológico se volverá loco, por lo que comenzará a envejecer a un ritmo 1000 veces más rápido de lo normal. De esta manera, la prota envejecería 10 años en 3 días y 100 años en un mes, por lo que a lo mucho, Meg vivirá un mes antes de que la maldición la mate. Lo peor es que aunque Meg quería romper la maldición, en ese mismo momento no era posible. La prota también pensó en encontrar a quien la había maldecido, pues ellas podrían capturarlo y hacer que les dijera cómo anular la maldición. Sin embargo, la maestra le aclaró que lo que ella tiene es una enfermedad, está enferma. Enseguida, la prota estalló de la rabia, porque cómo su maestra podría decirle eso a una chica de 17 años. Sin embargo, la señora le prometió que ella la cuidaría hasta su amargo final. Meg no podía creer cómo su maestra le decía esto tan fríamente, pues ellas llevan 10 años viviendo juntas. Como sea, la maestra le dijo a Meg que no es que ella no se pudiera salvar, sino que era complicado en cuanto al tiempo necesario para hacerlo, y también lo que se debe hacer. Ahí la prota ya respiró un poco más aliviada, pero al ver que su maestra sacó un frasco todo raro, le preguntó que para qué era. Enseguida, la maestra encantó el frasco y le dijo a Meg que desde ese día debería reunir fragmentos de emoción. Es decir, debía recolectar en ese frasquito emociones potentes que experimente la gente. Resulta ser que hay una cosa llamada la semilla de la vida, y de todas las emociones humanas se crea con la alegría. Como la maestra imbuyó ese frasquito con su magia, este cristalizará y almacenará fragmentos de emociones. Lo que Meg tiene que hacer es usarlo para reunir la alegría de todo tipo de gente, las lágrimas que vierte la gente cuando es feliz, porque las lágrimas de felicidad son necesarias para crear una semilla de la vida, y dicha semilla protegerá a la prota de la muerte. Es decir, que ella se mantendrá inmortal siempre y cuando no anule su efecto. El problema es que Meg tiene que reunir 1000 lágrimas de felicidad y tiene que hacerlo antes de que cumpla 18 años, lo cual es prácticamente imposible a menos de que Meg pueda hacer milagros. Luego de que la prota le diera las gracias de manera sarcástica a su maestra por la desastrosa noticia, se fue a la calle a pensar y a procesar todo lo que le habían dicho. Pues hasta ese momento ella solo ha estudiado magia a diario y ha trabajado como loca. Ella se ha esforzado al máximo, pero si todo ha sido en vano, ¿qué sentido tiene que ella siga viva? La prota se sentía fatal, pero al ver a su mascota comenzó a hacerle cosquillas. En eso, una niña identificó a la prota como la aprendiz de la señora Faust. Resulta que ella iba para pedirle a la maestra de Meg muchas flores para que su madre descansara en paz, pues la mamá de la niña estuvo mucho tiempo en el hospital, pero ese día por fin va a salir de ahí. A la niña le preocupa que su madre todavía siga durmiendo y no se despierte, pero el papá de la niña le ha dicho que su madre se ha esforzado mucho y por eso está durmiendo. Enseguida vemos que Meg perdió a sus dos padres cuando era muy pequeña, por lo que no tiene ningún recuerdo de ellos, y la persona que se compadeció y la acogió como familia fue la maestra Faust. Como sea, la prota quiso concederle el deseo a la niña de darle flores a su madre, por lo que, mientras caminaban por la ciudad, la prota le preguntó a la niña que qué clase de flores le gustaban a su madre. La niña en su inocencia respondió que las flores que le gustaban a ella. Mientras las dos caminaban por la ciudad, muchas personas reconocieron a Meg y la saludaban como siempre, entre ellas una chica llamada Fine. La prota, al ver a la rubia, le propuso matrimonio, sin embargo Fine la rechazó. Poco después, la niña le preguntó a Meg que por qué todo el mundo la conocía. Entonces ella le dijo que porque era alumna de la maestra Faust, una de los 7 sabios. Resulta que los 7 sabios son los 7 magos más listos del mundo. Entonces la niña le preguntó a la prota que si ella algún día sería una de esos 7 sabios. Meg le contestó que sí, pero en eso recordó que en un año va a morir, lo que se puso furiosa y le dijo a la niña que dejara de hablar cosas tristes. Poco después, ellas llegaron a la casa del papá de la niña, y Meg de una reconoció al hombre como Hendy, pues resulta que ellos dos ya se conocían desde antes porque Hendy es uno de los clientes más habituales de la maestra Faust, pues él siempre a menudo les pide remedios mágicos. En realidad, Meg ya había ido allí un par de veces, sino lo que pasa es que ella siempre había entrado por el lado de la clínica. Como sea, volviendo al tema de las flores, Hendy le dice a Meg que él no recuerda cuáles eran las flores favoritas de su esposa. Sin embargo, sí tienen un álbum de fotos, por lo que puede que por ahí encuentren algo.
Enseguida Anna, la niña, fue a buscar dicho álbum. Entonces la prota aprovechó y le preguntó a Hendy que cuánto tiempo su esposa llevaba de fallecida. Entonces él le respondió que menos de una semana. Poco después, Anna llegó con el álbum de fotos, lo que le trajo muchos recuerdos a Hendy, en especial una foto de cuando ellos fueron al lejano oriente. Allí había una cosa muy curiosa, y es que cuando ellos estaban visitando un templo, se puso a nevar pese a que era primavera, y lo más extraño es que la nieve era de color rosado. Rápidamente, Hendy se puso nostálgico, porque luego de que naciera Anna, él le dejó todas las tareas del hogar, y aunque trabajó duro para mantener a su familia, él si hubiera sabido que su esposa moriría pronto, hubieran viajado más. En eso, la prota le pidió a Anna que la llevara hasta donde estaba durmiendo su madre, pues ella le enseñaría allí la nieve rosa. Al llegar al cementerio, Anna le confesó a la prota que ella ya sabía que su madre nunca iba a despertar, pues antes de que ella durmiera para siempre le dijo una cosa. La mamá le pidió a Anna que cuidara de Hendy, y como desde entonces él ha estado muy triste, la pequeña pensó que Hendy se sentiría mejor si su madre Iris descansaba en paz. En eso llegó Henry preguntándole a Meg si ya sabía cuáles eran las flores favoritas de su esposa. La prota, aunque no estaba segura, creía que Iris ponía muchas flores que simbolizaban los sitios que visitó. Es decir, que Iris quería enseñarle el mundo a Anna a través de esas flores. Pero hubo una última que no pudo conseguir, y esa era la que más quería mostrarle a su hijita. Así, la prota le comienza a explicar a Anna que en el lejano oriente había un árbol llamado cerezo yoshino. Entonces, empleando su magia, Meg recreó los árboles de cerezo cuando están en primavera. Tanto Hendy como Anna quedaron maravillados, y mientras tanto, Meg no podía creer que le haya salido tan bien ese hechizo. Como sea, la prota le explicó a Hendy que él pudiera que lamentara los problemas que le dio a su esposa. Sin embargo, Iris tenía muy claro lo que él sentía de verdad. Por eso, todas las hierbas que estaban en su casa y que recogía a su esposa, ella las usaba para mejorar su salud. Enseguida, la prota también le dijo a Anna que su madre ya descansaba en paz, porque pudo mostrarle a su querida hijita la flor que más quería enseñarle. Así, la niña, sabiendo que ya no tenía por qué contenerse más, empezó a llorar, diciendo que ella se sentía muy solitaria y triste por la muerte de su madre. Entonces, Hendy abrazó a Anna, prometiéndole que nunca más dejaría que ella se volviera a sentir sola. De esta manera, Meg consiguió 2 lágrimas de alegría. Ya al atardecer, Anna le dijo a la prota que ella algún día sería una bruja más asombrosa que la señora Faust. Meg no podía decirle a la pequeña niña que se iba a morir dentro de un año, pero al ver el brillito en los ojos de la niña, le prometió que si algún día ella se convertía en una gran maga, le enseñaría los cerezos de verdad en vez de una ilusión. Cuando la prota volvió a casa, dejó a Faust sorprendida, pues ella pensaba que Meg iba a llegar con cara de pez muerto. La prota le pidió a su maestra que no la comparara con un pez, y de paso le preguntó que si las lágrimas que había conseguido eran lágrimas de felicidad, pero Faust le dijo que no, que eran una mezcla de alegría y tristeza. Es decir, no eran auténticas lágrimas de alegría, pero al ser lágrimas puras, hay un poder extraordinario dentro de ellas, y por eso el frasco las recolectó. La maestra estaba visiblemente contenta, porque Meg era una bruja que podía hacer que la gente abriera su corazón. Pero la prota le dijo a Faust que eso no le servía de mucho, y le preguntó por qué había esperado hasta que le quedara un año para hablarle sobre la maldición. Pero su maestra no lo hizo porque sabía perfectamente que Meg hubiera perdido el tiempo y no habría hecho nada hasta el final, cosa que la prota reconoció. Pero además, Faust también sabía que la actual Meg tenía el derecho a saberlo y la fuerza para enfrentarse a su destino. Así, la maestra le preguntó a Meg que si ella se iba a rendir y aceptar su muerte o lucharía para intentar sobrevivir. La prota sabía que su maestra no le había podido dar peor regalo de cumpleaños que ese, por lo que decidió luchar por su vida y reunir 1000 lágrimas de alegría. Así comenzó la historia del milagro que ocasionó una bruja inexperta a la que le dijeron que le quedaba un año de vida. Una semana después de que Meg se enterara que iba a morir, le preguntó a su fiel lechuza a qué ritmo debía reunir las lágrimas con el tiempo que le queda para evitar la maldición. Rápidamente, su lechuza, con un poco de tinta, le escribió que tenía que reunir 3 lágrimas al día. Pero esto es una pésima noticia para Meg, porque el otro día ella a duras penas logró conseguir 2 lágrimas y no son de alegría pura, lo que quiere decir que la prota tiene que trabajar aún más para conseguir esas lágrimas, lo que la dejó furiosa, pero en eso entró su amiga Fine. Entonces Meg la abrazó llorando y le contó que iba a morir dentro de un año porque estaba maldita. Lo peor era que la señora Faust no la podía curar porque dijo que era como una enfermedad congénita. Y para terminar de rematar la situación, conseguir lágrimas de alegría es muy difícil porque ella solo pudo conseguir 2 en una semana. Fine, aunque no sabía de magia, al ver las lágrimas de alegría supo que estas eran puras. Meg en realidad eso sigue sin entenderlo, lo que hizo que Fine comenzara a reírse, pues la prota era una persona muy noble y en vez de estar de mal humor intenta ser sincera para variar. Rápidamente, Meg aprovecha la situación y una vez más le pide a Fine que se casen, pero la rubia la vuelve a rechazar. Como sea, en realidad Fine había ido para pedirle a la señora Faust que reparara su reloj, pues el relojero no pudo arreglarlo. Sin embargo, la maestra, al ver el reloj de Fine, se dio cuenta que su espíritu se había debilitado.
Es decir, cuando algo orgánico o inorgánico cumple su función, entra un espíritu y son la fuerza que hace que las cosas funcionen, y dichos espíritus pueden ser vistos por Meg. Como sea, la esperanza para el reloj no estaba perdida, pues la maestra Faust le pidió a Meg que llevara a Fine a donde Zepeto, un maestro relojero muy habilidoso. Cuando ellas llegaron allí y Zepeto vio el reloj, se dio cuenta que ese estilo de reloj militar alemán era bastante antiguo, pero también se percató de que el artesano hizo un excelente trabajo. El problema es que Zepeto aún no sabía si el reloj se podía arreglar, por lo que tenía que verlo más de cerca. El problema es que él en ese momento está solo, y si fuera algún cliente, no lo podría atender. Entonces Meg se ofreció a quedarse allí a vigilar por si llegaba algún cliente. Enseguida la prota le preguntó a Fine que si no podía comprar otro reloj. Pero lo que pasaba era que la rubia quería seguir usando por más tiempo ese reloj, que le tiene mucho cariño. Cambiando de tema, Fine aún se pregunta si Meg va a morir, pues ella se ve muy tranquila. Pero lo que pasa es que a la prota todavía eso no le parece real y tampoco le gustaría preocuparse. Entonces la rubia, al ver que la prota es demasiado optimista, comienza a llorar, pues ella no quiere que su amiga se muera. Meg le pidió a Fine que dejara de llorar, pero ahí cayó en cuenta que su amiga siempre ha sido así. Resulta ser que ellas se conocieron cuando Meg y unos chicos de la ciudad se habían peleado, y ellos le habían dado una tremenda paliza a la prota. Pero en eso llegó Fine poniéndole una curita en la frente y llorando porque sus heridas debían doler mucho. Entonces la pequeña Meg se levantó y le dijo a Fine que no llorara, pues la prefería ver sonriendo. Desde entonces la rubia siempre ha sido la misma de siempre. Volviendo al presente, Meg, como en aquel entonces, le pidió a Fine que no llorara, porque ella se veía más linda sonriendo. Además de que ella no tiene intención de morir, pues aún tiene que ver a la rubia yendo a la universidad y graduándose. También tiene que ir a su boda y conocer a sus nietos, pero eso sí, el que vaya a ser el marido de Fine se llevará un buen golpe por parte de la prota. Enseguida salió Zepeto y le dijo a Fine que por desgracia el reloj estaba al final de su vida. Ahí es cuando la rubia menciona que ese reloj era un recuerdo de su abuelo. La prota, al saber esto, le sugirió a Fine hacerle un funeral al reloj. La rubia no entendía muy bien esto, entonces Meg le explicó que esa es una ceremonia que generalmente las brujas hacen para darle las gracias a los sujetos por sus servicios, y ruegan que descansen en paz. Rápidamente, luego de que Meg dibujara un círculo mágico y pusiera el reloj encima, comenzó a recitar un agradecimiento y le ofrecía cariño eterno al espíritu trabajador para que deambulara en paz en su sueño eterno. Así, ellas devolvieron el espíritu al cosmos, esperando que algún día él volviera a su lado. Cuando Meg terminó la ceremonia, le explicó a Fine que luego de que ellas devolvieron el espíritu al cosmos, pueden renacer como espíritus nuevos y residir en otros objetos, por lo que tal vez, aunque ese espíritu pueda tener otro aspecto, Fine podrá volver a estar con su abuelo. Así, la rubia comenzó a llorar, y poco después, le dijo a Meg que le sorprendía con la naturalidad que le salían las lágrimas, pues al ver aquella luz del espíritu, le vinieron de golpe todo tipo de recuerdos con su abuelo. La luz que emergió del reloj era muy cálida, por lo que Meg sabe que ese espíritu seguramente cargará con las vidas de dos personas, con la de Fine y la de su abuelo. Más tarde, la prota se dio cuenta que había recolectado otra lágrima de felicidad cuando vio a la señora Flair, por lo que le ayudó a llevar las bolsas de la compra hasta su casa. Entonces, cuando la prota se estaba yendo, vio una aura sombría en la señora Flair. Rápidamente, Meg recordó que cuando era pequeña también había visto una aura sombría en una persona, y poco después descubrió que esa persona había muerto. Resulta ser que aparece una bruma negra cerca de quienes están por morir cuando les queda como un mes. Volviendo al presente, la maestra de la prota la sacó de sus pensamientos para que empezara a comer. Entonces Meg le preguntó que si en realidad era imposible salvar a alguien que estaba envuelto por la parca. La maestra le explicó a Meg que ellos están atados a algo que se les llama destino, y cuando le llega la hora a alguien, lo envuelve la parca, y es imposible salvarlo. A Meg se le ocurrió que tal vez podrían salvar a las personas produciendo una semilla de la vida, pero la maestra le dijo que debía dejar que el destino siguiera su curso. Al escuchar esto, la prota le preguntó a su maestra que si ella no estaría alterando su destino al consumir la semilla de la vida. Sin embargo, Faust le explicó que habían algunos destinos que no se podían alterar. Esta respuesta hizo que Meg se enojara mucho, pues ella no podía ni quería ignorar a alguien cuya vida podía ser salvada, pues estaba segura de que su maestra, el día que a ella le envolviese la parca, no le diría que se olvidara la semilla de la vida y que se muriera. Eso en realidad es terriblemente injusto. Entonces, la prota se fue de su casa y llegó a donde la señora Flair, quien le dio un rico estofado. Enseguida, la abuelita le dijo a la prota que su pelea con su maestra había sido el mayor incidente que han visto en años, pero en realidad así es como se conoce mejor a alguien, poco a poco, y a veces discutiendo. Como sea, la señora Flair dejó que Meg se quedara allí por algunos días. El problema es que la prota no podía conciliar el sueño. Entonces, al ver lo vieja que estaba la casa, le preguntó a la señora Flair que hacía cuántos años se había mudado su hijo. Ella no estaba tan segura porque fue hace mucho tiempo, además de que últimamente no lo ha visto porque ha estado muy ocupado. Como sea, la abuelita se dio cuenta de que Meg estaba algo preocupada, por lo que le dijo a la prota que aunque ella no sabía mucho sobre la magia, podía al menos escucharla, pues a ella le encanta ver cómo Meg siempre está sonriendo.
Esto conmovió mucho a la prota, sin embargo ella no sabía qué hacer por la abuelita, ni cuánto tiempo de vida le quedaba. Así pasaron 3 días desde que la prota se quedó con la señora Fleur y estuvo investigando los grimorios de la biblioteca, pero no encontró un modo de salvarla de la parca. Lo peor es que la bruma oscura que rodea a la señora Fleur se vuelve cada vez más fuerte. Enseguida vemos que la abuelita llevó a Meg a ver el árbol que ha formado parte de su vida desde que era pequeña. Entonces, cuando la prota tocó el árbol, sintió que su poder mágico estaba alterado. Es decir, que el arbolito tampoco tenía salvación, lo que la puso triste e hizo recordar las palabras de su maestra, que habían algunos destinos que no se pueden cambiar. Entonces, ella le preguntó a la señora Fleur que si el mundo se fuera a terminar mañana, ¿qué querría hacer? Esta era una pregunta muy inusual. Sin embargo, la abuelita le respondió que si el mundo se fuera a terminar, definitivamente querría pasar tiempo con su familia. Entonces, en la noche, Meg junto con su lechuza conjuró un hechizo, y en la mañana la prota ya estaba de vuelta con toda la familia de la señora Fleur encima de su lechuza gigante. Más tarde, mientras Lily, la nieta de la señora Fleur, jugaba en un columpio, Ed le decía a su madre que estar allí le traía muchos recuerdos de cuando jugaba con su papá. Minutos más tarde, la señora Fleur quedó a solas con Meg, entonces le agradeció a la prota por haber traído a su hijo. La abuelita también se alegra de haber conocido a Meg, pues a lo largo de su vida ha conocido a unas cuantas brujas. Pero la prota ha sido la única que le ha dado tanto, y era el hecho de poder disfrutar un día cálido y apacible junto con su familia, además de que tenía a su lado una bruja maravillosa. Meg se dio cuenta de que la bruma estaba envolviendo a la señora Fleur, por lo que tratando de disimular, le dijo que ella le hará ver una bruja aún más asombrosa que pueda hacer cosas aún más maravillosas. Mientras Meg decía esas últimas palabras, la señora Fleur murió. Entonces a la prota se le apareció su maestra, diciéndole que la señora Fleur de seguro está descansando en paz, pues debió ser muy feliz si llegó a su fin como si ella se quedara dormida. Meg estaba muy triste por la muerte de la abuelita, pero su maestra le explicó que nadie puede cambiar el final. Sin embargo, ella pudo cambiar el aspecto de ese final. La prota ha hecho un excelente trabajo, pues vive cargando con su futuro que prácticamente nadie puede ver, y por eso es que ella debe sobrevivir. Así, la prota decidió hacer estofado de ternera y para el día siguiente galletas de romero, porque de ese modo la señora Fleur viviría a través de ella. Así, la abuelita soltó una última lágrima de felicidad. Días después, la prota estaba viendo en las noticias que la conferencia de los 7 sabios, que había sido en Estados Unidos, se había enfocado en los cambios en el ecosistema y los desastres mágicos, por lo que terminó con una declaración conjunta instando a los expertos a actuar. Enseguida, Meg recuerda que hace una semana que su maestra se fue, porque los 7 sabios se reunirían en el Consejo de Magia en Estados Unidos. Como sea, la prota se estaba lamentando porque su corto descanso estaba por terminarse. Enseguida, Meg vio que en la siguiente noticia se informaba que en un festival de Sudamérica, Sophie Hayter, una de los 7 sabios, hizo un gran desfile. Meg, al escuchar esto, apagó la televisión y comenzó a renegar porque la tal Sophie, teniendo su misma edad y siendo una bruja como ella, todos la llaman princesa y no dejan de hablar de Sophie en redes sociales. Por lo que enojada se pregunta por qué ella no es una de los 7 sabios. Y para empeorar las cosas, ella todavía tiene que conseguir 996 lágrimas de alegría, por lo que molesta resolvió irse a dormir. Al día siguiente, Meg despertó con el pie de una bruja encima de su boca, por lo que rápidamente salió a abrir las ventanas, pues no soportaba el olor a pata. Como sea, la bruja se llama Inori y es una de los 7 sabios y la bruja de la sabiduría. La prota ya había oído hablar de ella y se decía que fácilmente la bruja de la sabiduría tenía más de 100 años. Como sea, Inori está por allí porque la magia está causando cambios en el ecosistema y Faust, la maestra de la prota, está investigando el asunto, por lo que se retrasó su regreso y por eso le pidió a Inori que fuera a ver cómo le iba a Meg. La prota al saber esto se sintió como medio ofendida, pues ella ya tiene 17 años y puede hacer todos los quehaceres sola, por lo que su maestra no tenía de qué preocuparse. Sin embargo, a Faust no le preocupaba la casa, sino Meg, y es por eso que Inori se va a quedar allí por algunos días. Entonces la prota le pidió a la bruja de la sabiduría que por favor se lavara los pies. Sin embargo, Inori se ofendió y medio en broma le dijo a Meg que la iba a matar. Más tarde, mientras Meg veía algunas plantas que había recogido, Inori se dio cuenta que fue la prota quien las recogió porque la abuela Faust ya no se aventura mucho en la ciencia farmacéutica. Resulta que la maestra de la prota, al saber mucho de una gran variedad de magia, está muy ocupada, y sobre todo desde que se ha dedicado a investigar la magia temporal. En realidad, Meg sacó esas plantas porque son estimulantes y van muy bien para el cuerpo, por lo que, pensando que Inori debía estar cansada de la conferencia, le hizo un té con sus hierbitas. Inori, al probar el té, le dijo a Meg que estaba muy bueno, entonces ella le explicó que le había echado un poco de té negro y había usado magia para ajustar el sabor. Inori, al saber esto, se dio cuenta que Meg era muy competente, por lo que le preguntó si ya tenía apodo, pero la prota le dijo que no.
Resulta que todos los magos hábiles tienen apodos, y los apodos de la maestra Faust y de Inori se los puso el Consejo de Magia, por lo que ellos son la prueba de que son brujas de primera clase. El apodo de la maestra de la prota es la Bruja Eterna. Como sea, Inori sabía que las hierbas que tenía la prota eran de cosecha propia, por lo que le pidió a Meg que se las enseñara. Entonces, ella se alegró pues justo tenía que ir al jardín para hacer su infusión de aceite de menta que le dejaría las plantas de los pies a Inori como nuevos. Como sea, resulta ser que el primer trabajo que le dio la maestra a Meg fue cuidar del bosque. Y aunque ella no quería hacerlo porque prefería jugar, comenzó a cuidar del bosque. Así, después de todos esos 10 años, ese bosque se convirtió en la huerta de Meg, que de paso se diga está muy bien cuidado, y sobre todo con el clima y el entorno en el que se encuentra. Enseguida Inori le comienza a contar a la prota que los humanos se han metido demasiado con la naturaleza, han contaminado el aire, han talado bosques, y la tierra ya no es como debería ser. Sin embargo, hay personas que creen que pueden arreglarlo todo con magia. Meg al escuchar esto recordó que cuando ella era pequeña plantó mucha menta y se le estaba saliendo por todas partes, por lo que fue hasta donde su maestra llorando contándole lo que había pasado. Sin embargo, ella ya le había advertido que la menta era una hierba que crecía demasiado. La pequeña Meg en ese momento creyó que el bosque de la bruja estaba perdido, por lo que quiso prenderle fuego y quemarlo hasta las raíces, pero Faust le dijo que no lo hiciera, porque todo tenía una vida, unos rasgos y una forma de vivir, por lo que le aconsejó a la prota que debía entender lo que estaba haciendo, pues las brujas comprenden las leyes de la naturaleza y coexisten con ellas, por lo que ella no debería intentar resolver todo a la fuerza. Volviendo al presente, Inori le dice a Meg que quitar plantas o reducir su cantidad deja sin un lugar al que ir a la magia de ese terreno. Como resultado, la magia fluye hacia los objetos grandes, y si el poder se vuelve demasiado grande, puede descontrolarse, por lo que mantener el equilibrio del mundo es una regla de oro para los magos. Así, Inori le pregunta a la prota que qué haría si ella tuviera más poder. Meg le contesta que sería rica y famosa y crearía un harem llenos de chicos apuestos. La prota le dio esta respuesta a Inori porque no le gusta hablar de temas tan serios, pues la gente puede morir en cualquier momento. Las vidas de las personas son breves, así que deberían hacer que sean lo más divertidas posibles. Más tarde, Meg le estaba lavando los pies a Inori, y como si fuera un viejo, estaba muy feliz por eso. La prota, al saber que Inori no se ha bañado porque últimamente había estado muy ocupada, le dijo que ella le prepararía el baño para que se lavara, pero le tenía que prometer que ella se bañaría. Inori le dijo a la prota que dejara de ser tan meticulosa porque si no se volvería calva, pero aún así le propuso a Meg que cuando ella acabara su formación debería ser su ayudante, desarrollando medicinas y trabajando con farmacéuticas para buscar ingredientes medicinales e investigar sus efectos. Sin embargo, la prota no sabía si aceptar o no. Entonces Inori le dijo que como ella no tiene metas ni aspiraciones, debería pensárselo, pero Meg sí tiene un sueño y una aspiración, y es dominar al mundo. Ya en la noche, Meg le preguntó a Inori que qué haría si le dijeran que le queda un año de vida. Inori le preguntó a la prota del porqué de su pregunta, si es que acaso ella se iba a morir o qué. Pero Meg le contestó que solo era un caso hipotético. Sin embargo, a Inori no se le podía engañar, pues ella se había dado cuenta que cuando hablaron del futuro, la prota apenas reaccionó. Entonces Meg le contó a Inori toda su situación sobre la maldición y que hasta ahora ha reunido 4 lágrimas, pero solo 2 son de alegría. Su maestra le había dicho que las semillas de la vida se hacen con alegría, pero Meg no sabe qué tan potentes sean esos fragmentos de emociones. Incluso Inori tampoco lo sabe, porque las emociones no se usan en la magia moderna. Sin embargo, desde la antigüedad se dice que las lágrimas tienen un poder misterioso. Inori, al tomar el frasquito de la prota, notó un poder misterioso dentro de él. Entonces Meg le preguntó que qué haría si le dijeran que tiene que reunir 1000 lágrimas en un año. Inori le contestó que primero reuniría datos para determinar cómo se crea una lágrima de alegría, luego diseñaría medicinas o hechizos para recrear dichas condiciones y después buscaría objetos de prueba. Sin embargo, eso sería muy complicado. Meg le dijo a Inori que sinceramente cuando ella la invitó a ser su ayudante se alegró mucho, pero hace unas semanas su maestra le dijo que reuniera 1000 lágrimas, y aunque hay gente que le dice a ella que es absurdamente optimista, hasta ella sabe que reunir 1000 lágrimas en un año es casi imposible. En ese momento la prota ya estaba a punto de rendirse. Sin embargo, la pregunta de Inori, diciéndole que si se iba a rendir, hizo que Meg se diera cuenta que estaba tratando de aceptar la muerte en vez de intentar vivir. Enseguida, Inori se burló de la prota, porque estuvo a punto de tirar la toalla y ni siquiera se había dado cuenta. En fin, como la prota ya estaba preparada para morir, Inori le iba a enseñar por qué era uno de los 7 sabios. Esa noche se supone que había una lluvia de meteoritos, pero como había luna llena, no se podían ver. Entonces Inori, con un gesto, le mostró a Meg el cielo estrellado y los meteoritos cayendo. En ese momento, la prota se dio cuenta que en realidad el potencial de la magia es ilimitado. Enseguida, Inori le dijo a Meg que pidiera un deseo, pidiera lo que más quisiera, sobrevivir y no morir, ser una bruja que conozca el mundo.
Así, la prota comenzó a pedir su deseo. Entonces Inori le dijo a Meg que ya se le hacía raro porque Faust había acogido a un aprendiz. Sin embargo, Meg le explicó que eso solo fue sin querer. Días después, la maestra regresó a la casa y fue recibida por Meg e Inori comiendo. Enseguida, la bruja de la sabiduría le pidió a Faust si podía hacer que Meg en el futuro fuera su ayudante. Faust le explicó que Meg aún era un aprendiz, pero tal vez cuando llegue el momento no sea mala idea. Así, Inori le dijo a la prota que más le valía no morirse, pues ella sería su mano derecha en el futuro, así que debería vivir a cualquier costo. De esta manera, la prota le prometió a Inori no morirse y superar a sus dos maestras. Inori, al escuchar estas palabras, le dijo a la prota que ahora sí parecía absurdamente optimista, por lo que empezaron a pelear. Entonces Faust mencionó que ellas dos parecían hermanas. Fue en ese momento que Meg se dio cuenta que la bruja de la sabiduría le había dado un sueño, uno que le espera cuando haya superado ese año, un sueño con posibilidades de un mundo que aún no ha visto, por lo que por ahora la prota se enfocará en lo que puede hacer en el presente mientras sueña con un día que pronto llegará. Varias semanas después, la rubia estaba viendo las noticias que decían que quedaba una semana para el festival del otro mundo, por lo que muchos turistas se habían reunido en Lápiz para relacionarse con los habitantes del otro mundo. Faust era quien daría inicio al festival abriendo la puerta al otro mundo, pero por todas las reuniones que la maestra ha tenido, está muy cansada y un poco enferma. Lo peor es que si ella sigue así, no podrá abrir la puerta dentro de una semana. Meg trató de animar a su maestra diciéndole que puede que cancelaran el festival ese año. Sin embargo, Faust sabía que si eso era así, ellas no podrían liberar el poder mágico, pues la magia tiende a acumularse en Lápiz y hay que consumir ese exceso, por lo que abrir la puerta al otro mundo es un ritual vital para hacer eso. La maestra, viendo que no iba a poder asistir, decidió llamar a una sustituta. Entonces, al día siguiente, como estaba haciendo mucho frío, Meg se levantó rápidamente a encender la fogata. Cuando esta ya estuvo encendida, Meg se dio cuenta que detrás de ella estaba Sophie, pero no quería aceptarlo, por lo que gritó asustada que era un fantasma de Sophie. En realidad, la Peleazul era la sustituta que la maestra había mencionado, por lo que Sophie se quedará en la casa algunos días y a cambio ella abrirá la puerta al otro mundo. Enseguida, la maestra le pidió a Meg que acompañe a Sophie hasta que ella se pueda mover, pues la prota conocía mejor la ciudad y la puerta al otro mundo. Meg no quería hacerlo, pero como Sophie es un prodigio, debe aprender de ella lo que pueda. Sophie Hayter, la bruja de las bendiciones, es la más joven de los 7 sabios, porque se ganó el título de prodigio con solo 17 años, y ahora Meg tendrá que ayudarla aún en contra de su voluntad. Enseguida, la Peleazul le dijo a Meg que quería ver dónde estaba la puerta que tenía que abrir. Entonces la prota súper amable le dijo a Sophie que ella se llamaba Meg Raspberry y estaba encantada de conocerla. Sin embargo, la Peleazul no le puso cuidado y mientras iba saliendo le dijo a la prota que estaba encantada de conocerla mientras se dirigía a ella como Esberry en lugar de Raspberry. Más tarde, mientras ellas dos caminaban por la ciudad, la prota trató de sacarle charla a Sophie. Sin embargo, ella tenía una aura muy particular y a la prota le parecía muy surrealista caminar al lado de una prodigio en una ciudad tan alejada. Mientras la prota pensaba eso, se había quedado mirando a Sophie. Entonces ella le preguntó a Meg que qué pasaba. La aprendiz de bruja, tratando de disimular, le dijo que solo pensaba que ella era muy linda, pues tenía el pelo azul y los ojos rojos le dan un aire místico. La prota, intentando mantener la charla, le dijo a Sophie que aunque ellas tienen la misma edad, ella ya ha logrado mucho, pues es toda una prodigio y eso la hace impresionante. Sin embargo, la Peleazul le dijo que eso no es así y le preguntó a la prota que si ya tenía algún apodo. La prota le preguntó a la Peleazul que si era tan importante tener uno. Entonces Sophie le explicó que aunque muchos magos no tienen un apodo, tenerlo es la prueba de que ella ha ganado algún reconocimiento. Enseguida, Meg le confiesa a Sophie que ella pues no tiene ningún apodo, por lo que es una bruja cualquiera. En eso la prota se dio cuenta que el cabello de Sophie había cambiado de color, y esto es porque si Sophie va con su aspecto normal podría causar un alboroto en la ciudad. Meg estaba impresionada porque la Peleazul no había tardado nada en cambiar su color de cabello. Sin embargo, para la prota era una pena que Sophie no pudiera presumir de su cabello y de sus preciosos ojos rojos. Pero la Peleazul, un poco triste, mencionó que al fin de cuentas ella no podía escapar del color ni de su pelo ni de sus ojos. En fin, ellas dos continuaron paseando por la ciudad y todas las personas reconocían a Meg y la saludaban. En eso, unos niños que también conocían a la prota se dirigieron a ella como la aprendiz de bruja eterna suplente, por lo que Meg empezó a pelear con ellos. Como sea, poco después la prota se disculpó con Sophie por el escándalo, pues como la ciudad es pequeña, siempre aparece algún conocido que la saluda. En eso, Sofía le preguntó a Meg que por qué nadie la llamaba por su nombre. Entonces la prota le explicó que como su maestra es una gran bruja, la gente la conoce como su aprendiz. Entonces Sophie le menciona que es por eso que ella aún no tiene apodo, pues todavía no se ha ganado el reconocimiento de Faust. Más tarde ellas llegaron al lugar donde se abriría la puerta. Entonces Sophie con su magia empezó a formar la puerta virtualmente. Resulta que el hechizo que ella usó fue el mismo que empleó durante el desfile, y en realidad es más como una aplicación de la magia ilusoria.
Meg quedó impresionada porque ella no le había dicho nada de las propiedades de la magia de la zona, ni mucho menos cómo se formaba la puerta. Sin embargo, Sophie ya sabía cómo hacerlo, por lo que su habilidad solo puede describirse como brillante. Meg sabía que la diferencia entre ellas dos era deprimente, sin embargo también era una oportunidad única en su vida, por lo que le preguntó a Sophie cómo había aprendido a hacer eso. Ella le contestó que el principio era sencillo, pues solo debía entender los mecanismos de la ciencia y la física y luego recrearlos usando magia. Claro, era más fácil decirlo que hacerlo porque Meg no tenía ni idea de lo que Sophie le estaba hablando. Poco después, debido a que la Peliazul tenía hambre, Meg la llevó a la mejor pastelería de toda la ciudad. A la chica en realidad le había gustado mucho la ciudad, pues era tranquila y todos eran muy amables. Pero dejando esto de lado, ella le preguntó a Meg que por qué estudiaba magia. Meg le contó que fue porque sí, pues como era huérfana, su maestra la acogió, y desde que tiene memoria la magia ha formado parte de su vida. Sophie entendió que sus casos eran parecidos, por lo que le preguntó a la prota que si había algo que quería hacer con la magia. Ella obviamente le contestó que ganar dinero, sin embargo primero quería sobrevivir, pues ella tiene mucha gente a la que no quiere olvidar. Entonces Sofía le dijo a la prota, refiriéndose a ella como Raspberry, por primera vez no le dijo Esberry, que era muy humilde. Pero como Meg ya tenía la manía de corregirla, se equivocó diciéndole a Sophie que era Esberry. Volviendo a lo importante, Sophie le dijo a la prota que para lo que ella quería hacer no necesitaba la magia, pues habían formas mucho más eficientes de ganar dinero y de vivir mucho tiempo sin usar magia. Pero debido a que ella escogió la magia porque sí, quiere decir que no tiene una meta clara para estudiar, y por eso no la han reconocido como bruja pese a ser alumna de Faust. Todos estos comentarios casi aplastan a Meg, pero entonces ella le preguntó a Sophie que cuál era su objetivo, y ella le contestó que su objetivo era eliminar la magia del mundo, porque la magia le había arrebatado todo. Debido a que las condiciones de la prota y de Sophie son similares, ella le dijo a Meg que no podía aprender magia si no se desprendía de todo, de una familia, de la ciudad, amigos, sueños, abandonarlo todo. Meg no podía entender cómo la bruja de las bendiciones quería deshacerse de la magia por completo. Pero en eso Sophie se comió su pedazo de pan, por lo que la prota le empezó a reclamar. Ya en la noche Meg estaba frustrada porque no entendía por qué Sophie quiere eliminar la magia. Aunque bromeando un poco, la prota se dice a sí misma que de no ser por la magia, su belleza la habría hecho una actriz millonaria, además de que no tendría una maldición que le dejara solo un año de vida. Sin embargo, si la magia no existiera, ella no hubiera conocido a su maestra ni a muchas personas más que ella ha querido. Los pensamientos de la prota estaban volando por todas partes y ella no podía acomodarlos. Entonces fue a hacer té, y mientras Sophie dormía, Meg le contó a su maestra que el deseo de Sophie era eliminar la magia. Allí, Faust le contó que Sophie solo tenía 5 años cuando se fue de su casa, y como ella es más inteligente que el resto, nadie ha intentado aceptarla. La historia de la Peliazul es realmente triste e insoportable, porque Sophie nació en un pueblo del norte con gran poder mágico, y debido a eso, y a su pelo azul y a sus ojos rojos, todos decían que ella era la hija del diablo. Sophie demostró su valía desde muy joven, sin embargo eso solo hizo que la gente cercana a ella se alejaran. Entonces, cuando cumplió 5 años, la magia de Sophie creció, pero en el norte, donde aún no se conoce demasiado la magia, se le consideró una obra del diablo. Al final, el Consejo de Magia acogió y crió a Sophie. Es decir, que aunque Meg y Sophie ambas son huérfanas y están en circunstancias similares, la prota está rodeada de gente, mientras que a Sophie sus seres queridos le dieron la espalda por su gran habilidad. Sin embargo, la Peliazul aún está usando magia por todo el mundo porque busca la conexión humana creyendo que alguien le aceptará si hace feliz a la gente con su magia. Es decir, Sophie está usando la magia para recuperar lo que perdió por ella. La maestra le dijo a Meg que ella no se podía comparar con Sophie, pues era una ingenua, gritona y tonta, que su única virtud era su talento en la cocina. Sin embargo, la maestra nunca ha visto un ápice de corrupción en la prota, por lo que está segura que la luz interior de Meg derretirá el hielo de Sophie. Al día siguiente, Fine visitó a la prota y le llevó un regalito, pero en eso, una vez más, Meg le pidió a la rubia que se casaran. En fin, como para abrir la puerta hay que formar técnicas mágicas de los 7 niveles, ellas pidieron un ayudante y la prota está reuniendo materiales para eso. Fine dudaba de que si el reemplazo podría abrir la puerta. Sin embargo, Meg le aseguró que el caramelito era bastante poderoso, refiriéndose a Sofía. Estas palabras hicieron sonar a Meg como un viejo verde. Sin embargo, la prota le aseguró a Fine que ella seguía siendo su primera esposa. En eso salió Sophie, y Fine no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Entonces, la prota le aseguró que la Peliazul era su segunda esposa. Así pasaron varios días, donde Meg y Sophie alistaban todo para abrir la puerta. De esta manera, el último día antes del festival ya estaba todo listo, aunque los esfuerzos de Meg por hacer círculos mágicos específicos no habían dado frutos. Entonces Sophie le dijo a la prota que no le quedaba de otra que seguir practicando. En fin, Meg se dio cuenta que la técnica de estabilización espacial con el otro mundo que había usado Sophie era diferente al que usaba su maestra. Entonces la Peliazul le explicó que lo hizo así porque había hecho la puerta más grande que en otros años, porque era demasiado pequeña para entrar y salir.
De inmediato la prota entendió que como podrán venir más residentes del otro mundo, el festival sería aún más animado. Sin embargo, eso también le preocupa porque no sabe qué pasará si algo hace que la puerta se vuelva inestable, por lo que Meg le propone a Sofía que deberían hablar con su maestra. Sin embargo, la Peleazul insiste en que no deberían hacerlo y le asegura a la prota que no habrán problemas. Luego de esto, ellas comieron unos panecitos y ya en la noche, Meg le contó a Sofía que en realidad a ella le gusta la magia y que cree que está ahí debido a ella. Sofía no sabe si tiene algo así, algo que le guste. Entonces la prota le dice que su lugar no tiene por qué ser el lugar donde haya nacido, por lo que si ella alguna vez se siente sola, puede ir a verla. Y jugando con ella, le menciona que traerán a muchos espectadores y harán una gran fortuna. Al día siguiente, ya en el festival, Sofía comenzó a activar la primera técnica. Después siguió la segunda y la tercera. De esta manera ya habían podido conectar con el otro mundo. Rápidamente, Meg también activó la cuarta y la quinta técnica, mientras usaba magia para estabilizar y anclar el espacio. Enseguida, Sophie activó la sexta técnica para transmutar la puerta y la séptima para formar la barrera. En eso, algo salió mal y de la puerta emergió un monstruo. Afortunadamente, los presentes no podían verlo, pero Meg y Sofía sí. La prota en este punto ya tenía miedo, porque la barrera ya no estaba activa y no podía identificar y eliminar cualquier peligro que surgiera. La prota no quería perder a nadie. Entonces, mientras ella contenía al monstruo con una barrera sencilla, Sofía debía reconstruir la técnica de la barrera. Así la prota hizo círculos mágicos uno tras otro, protegiendo a las personas, pero llegó el momento en el que ella ya no podía más. Entonces, cuando iba a hacer su último esfuerzo, Sofía la detuvo y le dijo que ya todo estaba controlado. Entonces, las personas felices comenzaron a aplaudir. Más tarde, Meg se enteró que había metido la pata, pues no iba a pasar nada aunque se rompiera la barrera. Y lo que más lamentaba es que le había dicho adiós a su dignidad, porque tuvo la nariz llena de pañuelos durante el discurso final. En fin, Sophie le preguntó a Meg que por qué se había echado la culpa de lo que había pasado. Entonces ella le explicó que como es un aprendiz, siempre se libra con un regaño después de haberse equivocado. Además que ella quería dejarle un buen recuerdo sobre el lápiz. En eso, la Peleazul le dijo a Meg que la podía llamar Sophie a secas, lo que hizo que la prota se sorprendiera y le dijera a la chica que tenía una bonita cara. Así, ellas fueron a dar una vuelta por la ciudad en lo que quedaba del día. Más tarde, tanto la prota como Sophie se disculparon con Faust por medio de cartelitos por lo que pasó en el festival. La maestra no las va a castigar, pero como el error de un aprendiz mancha el nombre de su maestra, les dio un trabajo para redimirse. Este era que en el último día del festival, Meg tendría que ayudar a Sophie con el desfile mágico. Más tarde, las chicas salieron a las calles y se dieron cuenta que habían más gente de lo esperado, lo que quiere decir que las expectativas están por las nubes, y más porque Sofía también participará. Allí a Meg se le ocurrió la idea de que ese increíble desfile estimulará las lágrimas de la gente, y ahí entonces ella podrá recolectar las lágrimas de alegría sin parar. Enseguida, Sophie le preguntó a Meg que por qué ella quiere reunir lágrimas de alegría. Sin embargo, la prota no sabe si es buena idea decirle lo de la maldición. Afortunadamente, Sophie se distrajo con la comida. Ella normalmente no suele pasear por los festivales, porque si lo hiciera se armaría un escándalo. Meg, al saber esto, pensó que eso la convertiría en la primera amiga de Sophie. Sin embargo, ella le aclaró que no sabe qué son los amigos, por lo que Meg es solo su ayudante. Poco después, la Peleazul, que por cierto tiene un cabello de color diferente para que nadie la reconozca, ya estaba cansada. Entonces, la prota comenzó a buscar un hotel. Sophie no quería ir, pero Meg no aceptaría un no por respuesta, porque tenía intenciones oscuras como las de un viejo pervertido. Rápidamente, Sophie tomó de la mano a Meg y se la llevó a un lugar muy tranquilo que por casualidad encontró. Enseguida, ellas se encontraron a una chica rubia que les contó que estaba allí esperando a alguien que conoció. Fue exactamente hace un año. En ese momento, ella estaba abrumada por la multitud y se encontraba un poco mal. Pero un chico la salvó y la llevó a ese mismo banquito donde ahora están sentadas. En ese tiempo, la rubia estaba siendo precavida. Sin embargo, supo al momento que el chico era una buena persona. Él le habló de toda clase de cosas, incluso de mundos que ella no conocía. Desde ese momento, ella se enamoró de él. Enseguida explotaron los fuegos artificiales. Entonces el chico mencionó que se alegraba de poder verlos también ese año, pues él iba cada año porque le gustaba ver los fuegos artificiales. Ese día la chica le preguntó que si de casualidad se volverían a ver. Él le respondió que si lo quería el destino, sí. Volviendo al presente, Meg de inmediato supo que Mari entonces estaba allí porque quería volver a verlo. Sin embargo, recordó que su maestra le había dicho que el especialista en fuegos artificiales del pueblo había muerto por una enfermedad, así que ese año no habrían fuegos artificiales. Mari, al saber esto, se entristeció y ya se iba a ir, pero Meg la detuvo, diciéndole que no tenía que rendirse tan fácilmente si en realidad estaba enamorada del chico. Enseguida, ella volteó a mirar a Sophie para que la apoyara. Sin embargo, ella solo estaba comiendo y también se había comido la parte de la prota, por lo que se enojó mucho y quería que Sofía se las pagara. Pero en eso, Mari le dijo a la prota que aunque puede que ella no haya vuelto a ver al chico, conocerlas a ellas dos le levantó el ánimo. Rápidamente, Meg le propuso que Mari volviera allí al día siguiente, porque si ellas logran encontrar a esa persona, lo traerían.
Así, la prota y Sofía comenzaron a buscar por todo el festival. Sin embargo, la Peli Azul le dijo a Meg que era una pérdida de tiempo, pues allí se encontraban muchos hombres con la misma descripción del chico. Incluso le señaló uno que estaba por ahí cerca. Rápidamente, Meg, creyendo que ese era el chico, le gritó y comenzó a perseguirlo. Él obviamente empezó a huir, pero hubo un momento donde Meg ya lo tenía acorralado. Rápidamente, Sophie también llegó ahí, y resulta que ella había creado muros ilusorios para encerrar al muchacho. En fin, resulta que él es un hombre lobo, que anda todo cubierto porque no quiere que la gente lo mire, pues una vez cuando fue al pueblo lo confundieron con un lobo de verdad. En cuanto a por qué estaba huyendo, era porque la prota empezó a perseguirlo con cara de loca, entonces se asustó. Como sea, resulta ser que el chico sí es el mismo que estaba buscando, pero el problema es que él no quiere ver a Mari, porque se decepcionaría al saber que él es un hombre lobo. Él sabe que la chica es una mujer amable y fantástica, y de verdad le gustaría hablar con ella de nuevo, pero cree que lo mejor para ambos es no hacerlo. Rápidamente, Meg le dijo al chico que eso no lo decidía él, y le preguntó que si sabía que ese año no iban a haber fuegos artificiales. El lobito en realidad sí ya sabía. Entonces Meg le dijo que aunque le preocupa su aspecto, aún así fue al festival, porque él no fue por los fuegos artificiales, sino para verla a ella. Así que él no se puede rendir o decir que algo es inútil sin haberlo intentado todo. No puede dejar que las dudas lo atormenten ahora que tiene la oportunidad de volver a ver a Mari. Así, Meg le propuso al lobito que si la chica quería verlo, aún sabiendo lo que él es, tiene que ir a verla. El chico aceptó el trato y le dijo a Meg que él se llamaba Wolf Shin. Más tarde la prota le pidió el favor a Fine de guiar a Sophie antes del desfile mágico. La rubiecita no quería, pero Meg tenía plena confianza en que ella podía hacerlo. Además, ambas eran sus amigas, así que no tenía problema. Obviamente, Fine sabía que la lógica de la prota no aplicaba porque era imposible que las amigas de una amiga se llevaran bien, nada más al conocerse. Sin embargo, Meg se escapó de la situación. Entonces, Sophie le agradeció a Fine por acompañarla y le prometió que la prota pagaría por eso. Más tarde, Meg se encontró con Mari y le contó todo sobre el licántropo. Sin embargo, ella no se sorprendió al saberlo, porque como se encontraron en pleno festival del otro mundo, no era difícil suponerlo. Además, esa noche a ella le pareció que el chico era un poco peludo, y ahora sabe que es porque es un lobo. Como sea, de todas maneras, a Mari le da un poco de lástima que no vayan a ver fuegos artificiales, porque como es un recuerdo muy valioso, a ella le gustaría verlos con él otra vez. Enseguida, la prota le dijo a Mari que ella se encargaría y le prometió que al día siguiente habrían fuegos artificiales. Ya en la noche, mientras Meg practicaba su magia de fuegos artificiales, llegó Sophie y le mostró una foto donde ella y Fine ya eran súper amigas y hasta estaban comiendo helado. Por lo que la prota, toda dramática, comenzó a llorar diciendo que había perdido a las dos. En fin, cambiando de tema, Sophie le preguntó a la prota por qué se esforzaba tanto en siempre ayudar a los demás. Ella también le preguntó a Meg por qué necesitaba tanto de las lágrimas de alegría. Meg le confesó a Sophie que en realidad ella ayuda a la gente porque quiere que los demás sonrían y se relacionen con ella. Además, si ella puede ayudar en algo, sentirá que nació con un propósito. La Peli Azul entendió perfectamente por qué Meg se involucraba tanto con la gente. Sin embargo, aún quedaba la razón de las lágrimas de alegría. Entonces ella le dijo a la prota que si no se lo decía, ella no podrá dormir y el festival de mañana sería un desastre, por lo que eso hundiría su reputación y acabaría en la calle. Así, la prota le contó a la Peli Azul que dentro de un año va a morir, por culpa de una maldición. Esto hizo que Sophie odiara aún más la magia, porque si no existiera seguramente no habrían maldecido a Meg. La prota le dijo a Sophie que aún así le gusta la magia y está agradecida con ella, pues la magia es un vínculo. Gracias a ella ha conocido a mucha gente, por lo que le hace feliz el poder ayudar a la gente mediante la magia. Enseguida, Sophie pensó que si se deshace de la magia, tal vez Meg ya no tendría que morir. Sin embargo, para la prota, un mundo sin magia sería aburrido, pues ella considera la magia una aliada. Sin embargo, Sophie llorando le dice que eso no es así, porque le robó su familia, su lugar de origen y ahora también intenta robarle a su amiga. Enseguida, Meg se alegró de que Sophie ahora la considere una amiga, por lo que la abrazó. Pero de inmediato la Peli Azul le aclaró a Meg que daba igual si era su súbdita, su sirviente, su esclava o su perro. Lo único que quería era que no muriera. Entonces la prota le promete a Sophie que ella no va a morir. A la noche siguiente fue el final del festival del otro mundo, por lo que Sophie empezó con su espectáculo e hizo visibles a todos los espíritus. Meg estaba admirada de ver la magia de Sophie, pero enseguida también era su turno. Entonces convirtió a sus fieles mascotas en animales gigantes, y mientras ella estaba montada encima de Carbuncle, empezaron a recorrer la ciudad. En eso, la prota vio a Wolf, por lo que le dejó el resto del desfile a Sophie, mientras le decía que se iban a encontrar en la torre del reloj. Rápidamente, la prota alcanzó al lobito y le dijo que Mari lo esperaba en la placita de la vez pasada en la noche de los fuegos artificiales. La prota le dijo a Wolf que Mari quería verlo, no importaba si él fuera un licántropo o no, y más aún quería que juntos vieran los fuegos artificiales. Más tarde, Meg llegó volando en su lechuza, y Sophie le dijo que al ver a la gente así de feliz cuando hace un desfile, extrañamente la hace sentir eufórica. Fue en ese momento que la Peli Azul se dio cuenta que ella creía que odiaba la magia, pero en realidad eso le alegra. La prota le dijo a Sophie que si ella odiara tanto la magia, no la habría podido dominar así.
Rápidamente, Meg, mientras volaba en su lechuza, comenzó a conjurar magia. De esta manera, también con la ayuda de la magia de Sophie, hicieron explotar fuegos artificiales. Todo era absolutamente hermoso. Incluso desde allá arriba, Meg pudo ver que Mari y Woof sí se pudieron reunir y estaban juntos viendo los fuegos artificiales, por lo que ella decidió hacer algo aún más impresionante, pero enseguida se dio cuenta que se había quedado sin poder mágico y también sin energías, por lo que su lechuza volvió a su tamaño normal y la prota empezó a caer. Afortunadamente, su maestra le evitó el golpe. Ella felicitó a Meg porque había hecho una gran exhibición. Sin embargo, Faust estaba allí porque sabía lo que estaba tramando la prota. Entonces le pidió que mirara atentamente a Sophie, pues ese era su punto fuerte. Así, la Peliazul hizo estallar innumerables fuegos artificiales en todo el cielo, porque si Meg pudo lanzar 5000 fuegos artificiales, Sophie puede quintuplicar el valor. Esto asombró a Meg, sin embargo también estaba satisfecha porque ese día había podido crear algo mucho más potente de lo normal, pues la magia es mucho más fuerte si va acompañada de emociones, y esta existe para hacer a la gente feliz. Así terminó el Festival del Otro Mundo y Lapis volvió a su vida diaria. O eso pensaba Meg, porque al día siguiente ella se sorprendió de que Woof siguiera allí, pues se supone que los del Otro Mundo solo pueden quedarse unos días tras cerrar la puerta. Sin embargo, es precisamente por eso que ellos van a hacer un contrato antes, pues decidieron vivir juntos en ese mundo. De esta manera, Faust iba a hacer el contrato, sin embargo Sophie le pidió a la maestra que la dejara a ella hacerlo. Así, luego de que los dos, el lobito y Mari, le prometieran a Sophie ser felices, ella formó un contrato, y este fue sellado con 2 anillos, pues mientras los chicos llevasen esos anillos podrían estar para siempre juntos. O sea que en otras palabras, ellos dos se casaron, y así Meg logró conseguir otras 2 lágrimas de alegría. En realidad, Sophie quiso ser la testigo de su contrato porque creía que ayudar a la gente como Meg le haría apreciar más la magia. Sin embargo, todavía no la aprecia y la considera un fastidio, pero ya no quiere deshacerse de ella, porque al fin de cuentas, la magia también es el vínculo que tiene con su amiga Meg. Así, antes de que la Peliazul se fuera, ella le dijo a Meg que no la dejará morir hasta que a ella le parezca bien, y que si se muere, ella la seguirá hasta el infierno. Es así que la prota le prometió a Sophie no morir, lo que hizo que la Peliazul fuera muy feliz. Días después, Meg estaba súper feliz porque ya tenía muchas lágrimas de felicidad. En eso llegó su maestra, reclamándole porque hacía mucho ruido en la noche. La prota le explicó que era solo la preciosa risa de una niña de 17 años. Sin embargo, Faust le dijo que ella parecía más un hombre de 40. Además, no era la única que se quejaba, pues uno de sus familiares también se quejó con ella por medio de una carta. Meg de inmediato supo que el único de sus animales que tiene el suficiente entendimiento como para escribir una carta es su búho blanco, por lo que lo amenazó diciéndole que en Oriente se comían a las aves en brochetas y las llamaban yakitori. Su pobre familiar ya estaba temblando de miedo. Sin embargo, Faust le dijo a la prota que se detuviera. Enseguida la maestra vio el tarrito con un montón de lágrimas, por lo que ella a simple vista pudo saber que habían 40 lágrimas de alegría y otras 10 más. De estas últimas no se sabe si son inútiles o no, pero como son puras, la maestra supone que tendrán algún uso. La prota logró conseguir todas esas lágrimas, ayudando a la gente del pueblo y escuchándola. Sin embargo, la maestra sospechaba, porque parecían ser demasiadas solo para que Meg hubiera hecho eso. Entonces la prota toda orgullosa le explicó que ella ya está acostumbrada a conseguir lágrimas de alegría, pues ya aprende a identificar cuál es la gente que necesita de su ayuda. A Faust eso no le gustó nada, por lo que le prohibió a Meg usar la magia por un tiempo. Al día siguiente, la prota estaba hablando con su amiga Fine, pues ella no entendía por qué su maestra había hecho eso. Meg creía que Faust estaría impresionada por reunir todas esas lágrimas. Sin embargo, fue todo lo contrario. Ella estaba enojada y encima le prohibió usar magia. Fine le dijo a la prota que debió ser por algo, pues la maestra no es de las personas que hacen exigencias sin sentido. Rápidamente, la rubia le preguntó a la prota que si ella había usado la magia para algo malo o que si alguien del pueblo se había quejado de ella. Sin embargo, nada de esto había pasado, por lo que todavía no podía descubrir cuál era el motivo por el que Faust lo había hecho. Enseguida, Fine le preguntó a Meg que si de verdad era tan sencillo reunir las lágrimas de alegría. Entonces, ella orgullosa le explicó que cuando se entiende el truco es fácil, pues si ella va por mujeres, niños y trabajadores cansados, es simple, por lo que ya se ha acostumbrado a recolectarlas. A Fine, la manera como se expresaba Meg le parecía como si fuera una estafadora, y lo peor, se sentía un poco decepcionada de la prota, porque ella no quisiera oírla hablar diciendo de trucos o de que se ha acostumbrado a conseguir lágrimas, pues esas lágrimas son la forma más potente de expresar felicidad. Fine prefería más cuando Meg valoraba cada una de las lágrimas que conseguía. Entonces la prota le explicó que no es que ahora le den igual las lágrimas, ella las valora, sino que tiene que ser realista y sabe que tiene que reunir 1000 en un año, que de por sí eso ya es complicado, ahora su vida también depende de ello. Y siguiendo esta línea de pensamiento, es casi imposible valorar a todas y a cada una de las lágrimas que vaya recolectando. Enseguida, Fine tuvo que irse porque quedó de reunirse con otra persona. Entonces Meg le reclamó porque ella iba a abandonar a su mejor amiga y esperaba que no fuera por un hombre.
La rubia le explicó que solo iba a volver a ver a una amiga de la escuela, y de paso también le dijo que esperaba que ella se reconciliara con su maestra. Así Meg quedó sola junto a Carbuncle, por lo que bromeando con él, le dijo que esa noche cenarían carne a la brasa, como insinuándole que se lo iban a comer a él. Más tarde, mientras la prota pasaba por un puente, recordó que fue allí que hace poco ella recolectó una lágrima de felicidad. Resulta ser que había un hombre que tras la universidad encontró un trabajo en una empresa. El trabajo era duro, pero lo peor es que el acuerdo que él estaba a punto de conseguir se canceló. Entonces Meg fue a hablar con él y como hacía algo de frío, le dio un café. Escuchó sus preocupaciones, le hizo incienso con unas hierbas que tenía y también a lo último le dijo algo, pero Meg no logra recordar qué. Ella comenzó a decirse a sí misma con frialdad que no era raro que un recién graduado se pusiera a llorar solo porque una chica de 17 años lo hubiese escuchado. En eso, ella recordó lo que le dijo Fine, que debía valorar todas y cada una de esas lágrimas. Sin embargo, también pensó que tardar mucho tiempo solo por una lágrima y conseguir 100 de forma eficiente son dos cosas distintas. Además, la idea de que el esfuerzo vale más aunque no dé fruto está pasada de moda. Enseguida, un hombre mayor saludó a Meg, pero ella no tenía ni idea de quién era. Y así, mientras ella caminaba por la ciudad, muchas personas diferentes la saludaban y le agradecían por todo lo que había hecho. Sin embargo, ella no se acordaba de ninguno de ellos. Cuando la prota al fin pudo tener un rato de tranquilidad, vio a una señora con un coche, por lo que pensó que podría ayudarla, haciéndole que le cuente lo duro que es criar a sus hijos y usar hierbas y magia para consolarla. Enseguida Meg recordó que tiene prohibidísimo usar magia. Sin embargo, para ella era una oportunidad para conseguir lágrimas de alegría. Enseguida la mujer le habló a la prota, pero ella no se acordaba de quién era. Una vez más, no sabía quién le hablaba, y aunque intentaba recordar, no podía hacerlo. Enseguida la mujer le agradeció a Meg por lo del otro día, pero la prota no sabía de quién le hablaba. La prota ya estaba sudando, intentando recordar quién era, pero como no pudo, tuvo que improvisar un poco, por lo que decidió hablar con ella y recabar información para recordarla. Así la prota le comenzó a decir a la mujer que debió ser muy difícil para ella teniendo un bebé. La chica le dijo que sí. Entonces Meg, probando suerte, le dijo que se alegraba de que lo hubiera encontrado. Obviamente la chica no tenía ni idea de lo que la prota hablaba. Entonces ella, tratando de corregir su error, le dijo que se alegraba de haberla visto de nuevo. Ahí la chica le mencionó a la prota, llamándola como la bruja de lápiz, que de no ser por ella y su marido seguirían discutiendo. Meg, una vez más probando suerte, le dijo que su marido de seguro habría estado con otras mujeres. Obviamente esto no era así. Entonces la prota, tratando de fingir demencia, dijo que solo era una broma, mientras pensaba que eso de recabar información era un infierno. Para su buena suerte, la chica le mostró que el reloj que ella había arreglado seguía funcionando. Ahí la prota recordó que lo que pasó fue que su bebé rompió el valioso reloj que había heredado de su suegra. Ellas lo llevaron a un relojero, pero como no pudo repararlo, Meg usó su poder para arreglarlo ella misma. En realidad el reloj no estaba roto, sino que el espíritu de su interior se había marchitado, y la prota lo hizo volver. Fue entonces que la chica comenzó a llorar como si estuviera aliviada. Volviendo al presente, la mujer le mencionó a la prota que no sabía que un espíritu pudiera hacer que un reloj dejara de funcionar. Entonces Meg le explicó que hasta un espíritu tenía su propia personalidad y algunos eran muy tímidos, por lo que ella lo único que hizo fue buscarlo y pedirle que volviera. Meg de inmediato comenzó a pensar que cuando ella vio a la mujer, se acordó de cuando volvió el espíritu al reloj de Fine. Su mente simplista, en ese momento, creyó que lloraría si haría lo mismo, pero la verdad no fue así, por lo que ahora sabe que no hay ningún truco. Meg enseguida comenzó a arrepentirse por haberse vuelto engreída, pues al principio se alegraba de recibir una emoción pura de alguien, porque sentía que estaba siendo útil, pero en algún momento ella dejó de mirar a la gente a la cara y se olvidó de relacionarse con ella. La prota, mientras estaba en sus pensamientos, se veía muy triste por fuera, por lo que la mujer se acercó a Meg y le dijo que si algo le preocupaba, ella podía escucharla, y se presentó diciéndole que su nombre era Rachel. Rápidamente, Meg le preguntó que qué hacía cuando ella creía que había cometido un error, cuando las acciones que ella creía que eran nobles en realidad eran calculadoras. Rachel le contestó que si eso fuera así, lo admitiría y empezaría desde cero, pues todo el mundo comete errores, sin embargo lo importante es cambiar después de haberlo hecho. Ya al atardecer, al fin Meg había comprendido que su maestra se refería a eso, porque si ella seguía usando magia, a ese paso se volvería una inútil. En ese entonces, ella le preguntó a Faust por qué lo hacía. Sin embargo, su maestra le dijo que si se lo decía, no servía. Tenía que descubrirlo por sí misma, ponerse la mano en el corazón y recapacitar sobre lo que estaba haciendo. Volviendo al presente, Meg se sentía terrible, como si fuera una completa inútil. En eso, ella vio que una señora mayor quería subir unas escaleras junto con sus bolsas, pero pensó que de seguro ella no lloraría solo por ayudarle a cargar unas bolsas. Pero antes de seguir su camino, recordó lo que Rachel le dijo, que si ella quería cambiar, podía hacerlo. Es así que ella le ayudó a la señora a subir, y no solo por la vía fácil, ella cargó a la anciana para que subiera las escaleras. La señora en realidad era muy pesada, por lo que Meg comenzó a pensar que por qué estaba haciendo trabajo físico si es una bruja, si solo podía emplear su magia y listo. Meg, a mitad de camino, pensó que ya no podía más y quería usar su magia. Sin embargo, sacó fuerzas de donde no tenía y siguió subiendo, porque ese sería su nuevo comienzo.
Ya en la cima, Meg descansó un rato. La señora le agradeció por lo que había hecho y de paso le mencionó que la vista desde allí era muy hermosa. Solo como para confirmar, la abuela le preguntó a Meg que si ella era el aprendiz de la maestra Faust. La prota le dijo que sí, entonces la señora le comentó que ya había oído que ella ayudaba a la gente, por lo que la felicita diciéndole que es una muy buena niña. En realidad, a la señora quien le contó sobre Meg fue toda la gente del pueblo. Muchas personas se lo dijeron, por lo que eso debe ser una recompensa de lápiz para alguien que trabaja duro como ella. Alguien que se esfuerza mucho día tras día por ese pueblo. Alguien como Meg, la bruja de lápiz. Fue ahí que la prota recordó que le encantaba a la gente de ese pueblo y por eso ayudaba. Más tarde, Meg se sentía orgullosa de que la llamaran la bruja de lápiz, y en ese momento llegó el chico trabajador agradeciéndole por lo que había hecho el otro día, y le entregó algunos panecitos frescos en forma de gratitud, porque el otro día él estaba agobiado con el trabajo y no podía recurrir a nadie. Él ya estaba en su límite, sin embargo Meg se tomó el tiempo de escucharlo. Ella fue quien le salvó la vida, porque él aún recuerda lo que ella le dijo, y fue: enorgullécete de ti mismo. Él tenía que seguir confiando en sí mismo, aunque el resto del mundo lo traicionara, porque eso algún día le daría alas. Así, él le dio las gracias a Meg, llamándola la bruja de lápiz, y se fue. Esto último lo escuchó la maestra, quien le dijo a Meg que le habían puesto un buen apodo. Resulta que la maestra está allí, porque fue a buscar a su alumna tonta que no cocinó ni limpió nada. Como sea, Meg se dio cuenta que su maestra la había felicitado por tener un apodo, y es que resulta que en la actualidad los apodos se consideran casi como medallas. Sin embargo, su esencia radica en el reconocimiento de los demás, y cuando una bruja se gana ese reconocimiento, le dan un nombre especial lleno de gratitud y confianza. Por lo que Faust le dice a Meg que ella ahora es la bruja de lápiz. Esto hizo muy feliz a la prota. Entonces, Faust, para celebrar el nuevo apodo de Meg, le dijo que le iba a hacer un estofado que la prota no probaba en años. Días después, la prota le estaba presumiendo a unos niños que la podían llamar por su nuevo apodo, la bruja de lápiz. Los niños empezaron a seguirle la corriente. Entonces la prota los regañó preguntándoles que por qué ponían cara de pena. Así, mientras ella los perseguía, se encontró con Sophie. Sin embargo, ella, al ver a Meg, se devolvió. En fin, lo importante es que iba a haber una ceremonia mágica que se celebraba cada 20 años, y allí iban a presentar nuevas tecnologías en un gran festival. La siguiente ceremonia es en la víspera de Año Nuevo, por lo que el Consejo de Magia invita a los magos de primera y a la gente de la industria para que participen. También allí estarán los principales medios, y obviamente también estarán los 7 sabios. Debido a esto, la maestra de la prota tiene que ir, pero no sabía si llevar a Meg porque estaría ocupada. Entonces ahí fue cuando Sophie propuso que ella la llevaría, pues como la prota es la aprendiz de la bruja eterna y además el pueblo ya le ha dado un apodo, no tendría ningún problema en llevarla. También cabe la posibilidad de que allí puedan encontrar una pista para eliminar la maldición de Meg. La prota, al saber que Sophie quiere curar su maldición, se puso nerviosa e incluso mencionó que tal vez se iba a sonrojar. Entonces, para cambiar de tema, prendió el televisor en las noticias. Allí se dio a conocer que se había elegido a una de los 7 sabios, Chloe, la bruja de las palabras, como la Miss Bruja Mundo por 3er año consecutivo. Meg, al ver esto, nada seria, comentó que le encantaría manosear un cuerpo como el de ella, pareciendo un viejo pervertido. En fin, Faust mencionó que tal vez Chloe también vaya a la ceremonia, por lo que Meg se sorprendió, porque ella podría ver a esa belleza en carne y hueso. Llegada la víspera de Año Nuevo, la prota se preguntaba por qué hacían un evento tan grande en una época tan ajetreada. Entonces la Pelea Azul le contestó que las ceremonias mágicas solo pueden hacerse en ciertos momentos, y ese mes es uno de ellos. Meg estaba un poco preocupada porque no llevaban nada de equipaje, además de que Sophie no iba muy abrigada que digamos. La Pelea Azul le contestó que eso no tenía importancia porque ellas iban a volver. Además, tenía carbuncle para abrigarse. En fin, ahora la pregunta más importante era cómo iban a llegar allá a tiempo. Entonces, Sophie crea un círculo mágico y le dice a la prota que van a llegar allá por teletransporte. Es así que ella activa el círculo y luego de unos pocos segundos le dice a Meg que ya llegaron. La prota lo creía imposible, pero enseguida sus ojos vieron que ellas estaban en la Tierra Sagrada de Norteamérica, jurisdicción del Consejo de Magia, que está en el límite de este mundo y el otro. Normalmente ese sitio está cerrado y se abre una vez cada 20 años. Para Sophie, también es la primera vez que ella está allí, y lo más impresionante es que en ese sitio el poder mágico es muy estable. Enseguida llegó una turba de reporteros para entrevistar a Sophie. Obviamente la prota quedó tirada a un lado, por lo que empezó a maldecir a toda la prensa, pero enseguida ella se dio cuenta que la Pelea Azul le hizo señas para que se fuera. Así el búho se quedó con Sophie, mientras que la prota se quedó con Carbuncle. Rápidamente, mientras Meg renegaba contra los reporteros, queriendo maldecirlos, llegó una niña y le dijo que no debería decir eso, porque si ella conjuraba una maldición bajo la supervisión del Consejo de Magia, le quitarán permanentemente el derecho a usar la magia. La prota ya le iba a contestar enojada, pero enseguida vio que la chica tenía alrededor muchos espíritus. Enseguida la niña, al ver la cara de pobreza y de pueblerina que tenía Meg, asumió que ella era parte del personal. Esto hizo que Meg se enojara aún más y le comenzara a estirar los cachetes para que aprendiera la lección de respetar a sus superiores.
De esta manera, la niña comenzó a llorar. Entonces Meg se la llevó a un lugar más apartado y le comenzó a pedir disculpas. Enseguida, la niña vio a Carbuncle, por lo que empezó a acariciarlo, diciendo que ella no había visto una criatura así. Obviamente esto es normal, porque como Carbuncle es el familiar de Meg y además es una criatura de otro mundo, es normal que la niña no haya visto animalitos de esa clase. En fin, resulta que ella fue allí con su sirvienta, pero la perdió cuando se despistó. Entonces Meg pensó que probablemente la niña era hija de algún VIP, por lo que si la llevaba de vuelta con sus padres, seguro le darían una recompensa. Cambiando de tema, Meg cree que si ellas se encontraron debió ser por algo, por lo que quiso llevarla a dar una vuelta mientras se encontraban a sus padres. Pero antes de eso, le preguntó a la niña que si era de Norteamérica. Ella le contestó que sí, y le preguntó que cómo lo supo. Entonces, Meg le explicó que como a ella la rodeaban un montón de espíritus y en Norteamérica hay mucha naturaleza y espíritus, supuso que sería de allí. A la niña se le hizo extraño que Meg pudiera ver espíritus sin usar magia, pero sencillamente esa era una cualidad que la prota tenía y no sabía por qué. En fin, Meg se presentó ante la chica y le preguntó su nombre, pero ella se rehusó a decirlo porque había prometido no decirle a nadie. Entonces fue así que la niña sin nombre y la prota fueron a dar una vuelta. Enseguida ellas vieron que una farmacéutica estaba anunciando su nueva medicina mágica en la cual Inori había colaborado. Allí también estaba ella, por lo que Meg la llamó. Sin embargo, al parecer Inori no la escuchó. Entonces la prota mencionó que pese a que ella es una cerda con los pies apestosos que aparenta ser más joven, está rodeada de hombres porque es asombrosa. Enseguida Inori, quien pareció haber escuchado lo que dijo la prota, la volteó a ver y le dijo que la iba a matar. Entonces Meg rápidamente huyó de ahí, y fue de esta manera que fueron a ver las competencias y los combates mágicos. Tiempo después, aunque ellas habían buscado a la sirvienta de la niña, no la habían encontrado, pero como tenían hambre decidieron ir a comer. En eso, una chica se tropezó con la prota, pero esta al tomarla del brazo fue como si el tiempo se detuviera. Meg rápidamente alejó a la chica porque tenía miedo, sin embargo no le resultaba desagradable, además de que se daba cuenta que ella tenía una expresión triste en su rostro. De inmediato, la chica le dijo a la prota que estaba maldita y que le esperaba un destino cruel, pues cuando le quitaran la maldición perdería algo importante. Algo más valioso e irreemplazable que la vida misma, algo por lo que Meg estaría dispuesta a dar su propia vida. De inmediato la prota quedó en shock, pero fue de vuelta al mundo real porque la niña la estaba llamando. Rápidamente Meg se disculpó con ella y le iba a decir que es que se había chocado con la muchacha que estaba enfrente, pero cuando se dio cuenta la chica ya no estaba. Así las dos se dirigieron al evento principal y Meg le contó a la niña que Sophie le había pedido que fuera a verla. Esto se le hizo extraño a la chica misteriosa, porque cómo era que Meg, siendo una pueblerina, tenía tantos contactos como Sophie o Inori. Enseguida la peli azul salió al escenario, y con su magia iluminó el cielo de fuegos artificiales. Obviamente todo esto era asombroso, pero Meg se dio cuenta de que su búho blanco era un traidor, porque estaba actuando como si él fuera el familiar de Sophie, por lo que enojada prometió tener una larga conversación con él. Rápidamente todo se cubrió de humo y al disiparse, apareció Eldora, la bruja del desastre, una de los 7 sabios. La prota ya conocía su nombre porque ella intervino y detuvo una guerra a gran escala, y se rumoraba que el Consejo de Magia la había ascendido para controlar su tremendo poder. Al lado de ella estaba la maestra Faust y también el presidente del consejo, quien seguramente estaría detrás de todo, porque al tener a ellas dos, comparables a Bennett, el sabio de los comienzos, está intentando demostrar el poder del consejo. Enseguida el presidente comenzó a agradecerle a todos los presentes por asistir a esta crucial ceremonia mágica. Rápidamente la prota sintió que Eldora había hecho algo, y casualmente las cámaras de los periodistas no funcionaban. Enseguida el presidente continuó diciendo que el Consejo de Magia estaba trabajando en un proyecto a gran escala, y en el centro estaban Faust y Eldora. Resulta ser que el Consejo de Magia estaba trabajando en el proyecto del núcleo de la Tierra, pues la destrucción medioambiental ha alterado el equilibrio de la magia, y eso ha ocasionado desastres, por lo que decidieron crear una fuente de poder mágico y hacer que el núcleo de la Tierra resuene con un núcleo artificial para poder controlar el flujo de la magia de forma manual. Ese proyecto es algo tan enorme que resulta hasta increíble, pero si pudiesen controlar la magia de todo un planeta, ¿qué había de los espíritus? Como sea, a la niña sin nombre no le gustaba nada el hecho de que Eldora estuviera involucrada. Y hablando de ella, a Meg se le hizo raro que el ánimo de la gente parecía extraño. Era como si ella hubiera hecho algo. Entonces Sophie apareció y le dijo a la prota que eso era una maldición que evitaba que su imagen y su voz se pudiera grabar, además de que impide que la gente la perciba. Rápidamente la prota pensó que si Eldora dominaba las maldiciones, quizás ella podía decirle algo sobre la suya. De inmediato Sophie le preguntó a la prota que quién era la chica que estaba a su lado. Ella le contestó que era una niña que se había perdido, pero Sophie le dijo que esa no era una niña. Rápidamente llegó Chloe, la bruja de las palabras, lanzándose encima de la niña sin nombre. Resulta ser que la Chloe de cuerpo exuberante en realidad se llama Wendy y es la aprendiz número 1 de Chloe. Y la verdadera Chloe es la niña que estuvo todo el tiempo con Meg.
Lo que pasa es que la bruja de las palabras es uno de los mayores secretos del consejo, porque Chloe es la única bruja del mundo que no puede usar magia, y por eso le pusieron un doble. Resulta que el cuerpo de ella es mitad humano y mitad espíritu, y su papel es el de una intermediaria entre humanos y espíritus y transmite sus palabras. Como Chloe no puede usar magia, no tiene forma de defenderse, así que Wendy la sustituye mientras ella trabaja entre las sombras. A Meg se le hizo que para Chloe eso debía ser muy duro, sin embargo Sophie le explicó que en realidad la bruja de las palabras es mucho mayor que ellas, pues tiene 150 años. Meg, al escuchar esto, comentó que entonces Chloe era toda una loli vieja, lo que hizo que ella se enojara y le preguntara a Meg que quién era ella, porque desde que se conocieron no hace sino insultarla y ser grosera. De inmediato, Sophie le dice que Meg es la aprendiz de Faust. Esta información dejó a Chloe impactada. Rápidamente llegó la maestra de la prota, entonces Chloe se acercó a ella diciéndole que se alegraba de verla de nuevo. Resulta que Chloe es una gran fan de la señora Faust. Ella le dijo a la maestra que ha estado cuidando de Meg todo ese tiempo, por lo que Faust se disculpó con ella por todos los problemas que su alumna le había dado. Chloe estaba que se derretía por haber recibido un cumplido de la maestra Faust, pero entonces Meg comenzó a molestarla, diciéndole que ella no debería hacer una cara así. Enseguida todo empezó a iluminarse, porque ya iba a empezar el año nuevo. Entonces Chloe se despidió de la prota, diciéndole que la próxima vez que se vieran, la iba a enderezar para que fuera una buena aprendiz de la señora Faust. Esto es algo irónico porque Chloe no sabe usar magia, pero de todas maneras Meg lo aceptó. Así, en un abrir y cerrar de ojos, la prota, su maestra y Sophie estaban de vuelta en lápiz, por lo que a Meg se le hacía surreal. De inmediato, como la maestra y Sophie estaban cansadas, le pidieron a Meg que preparara el té y algo de comer, lo cual se le hacía injusto a la prota porque ella también estaba cansada. Como sea, al final Meg no pudo solucionar nada sobre lo de su maldición, pero estaba emocionada de empezar un año más. Días después, la maestra ha estado muy ocupada investigando para lo del proyecto del núcleo del planeta que se había anunciado en la ceremonia mágica. Por eso, la prota también ha estado ocupada ayudando a Faust a reunir materiales y haciendo su trabajo. Y debido a eso, no ha tenido tiempo para reunir lágrimas. Mientras Meg se quejaba de esto, vio a unos niños pasar, entre ellos una niña que tenía una marca en el cuello. Entonces la prota detuvo a la niña y le preguntó a Mary cómo se había hecho la cicatriz que tiene en el cuello. Sin embargo, ella no tiene nada. La prota, tratando de mostrar su punto, le dijo a Mary que se tocara el cuello, pues ella tiene algo que parece ser una quemadura. Sin embargo, la niña no notó nada. En eso llegó otro niñito y Meg aprovechó para mostrarle la cicatriz que tenía Mary en el cuello. No obstante, ni él ni los otros niños que estaban allí veían nada en Mary. Para la prota era muy evidente que ella tenía una cicatriz. Entonces le preguntó a un señor mayor que iba pasando si veía la cicatriz que la niña tenía en el cuello. El hombre se acercó, pero él no vio nada. Esto preocupó mucho a la prota, pues recordó que cuando ella era pequeña, su maestra le había dicho que sus ojos veían lo desconocido, incluso mucho mejor que la gente normal o las brujas, porque aunque Faust es una de los 7 sabios, puede ver con su clarividencia en el tiempo y el espacio, sin embargo no puede cruzar la frontera entre mundos, algo que Meg sí puede ver. Volviendo al presente, la prota estaba muy pensativa, incluso aunque siempre le ha gustado la leche y todavía le encanta, no la ha probado, y la carne con salsa que tenía enfrente ni siquiera la había tocado. La maestra Faust se percató de esto y le preguntó que si acaso ella prefería un filete, pero Meg le pidió que dejara de hablar de comida. A la maestra no se le escapaba una, entonces le pidió a la prota que le contara lo que le había pasado. Ella le mencionó que esa tarde vio algo que le preocupó, pues había una niña llamada Mari que tenía una cicatriz en el cuello. Sin embargo, parece que solo ella puede verla, y dicha cicatriz tiene la forma de un emblema. Rápidamente la maestra se puso seria y le dijo a la prota que aceptara su consejo y se alejara de Mari, pues la cicatriz que la niña tenía era la marca del diablo. Esa marca indicaba que alguien la había ofrecido en sacrificio, y lo peor es que ni siquiera con la clarividencia de la maestra podrían saber quién fue el desgraciado que la ofreció, porque resulta que cuando alguien hace un pacto de ese tipo, el futuro y el pasado se sumen en la oscuridad. Meg, al recordar la niña, no quería rendirse, le preguntó a su maestra que si no había ninguna forma de salvarla. Pero Faust firmemente le prohibió a Meg meterse en temas de sectas, pues ellos la matarían antes de que lo hiciera su maldición. El siguiente, Meg estaba frustrada por no poder hacer nada, pero en eso se le acercó Mari. La prota, toda nerviosa, cogió a Carbuncle y le saludó diciéndole cuánto tiempo sin verte, pero en realidad ellas se habían visto el día anterior. Esto hizo que Mary soltara una carcajada. Resulta que la niña está por ahí porque fue a comprar el pan con sus padres. Ella vive por ahí cerca, en la calle South Neat, que está cerca de la casa de Fine. A Mary le sorprendió saber que Meg y Fine se conocían desde que eran niñas. Incluso Meg le presumió a Mary que se podían decir que ella y Fine eran amigas del alma. En eso también llegó la mamá de Mary, quien reconoció a Meg de inmediato. Ella se llama Jill y le agradeció a la prota por cuidar de su hija ese corto tiempo.
La cosa es que Meg se dio cuenta que Jill también tenía la misma marca que su hija. Entonces, con la excusa de que le iba a quitar algún sucio del cuello, ella se acercó a Jill para ver mejor la marca. Sin embargo, cuando la tocó, le dio un choque eléctrico y sintió que le jalaron la mano y enseguida también como que le prendió fuego. Claro, esto solo fue lo que sintió la prota, por lo que de inmediato alejó su mano y Jill le preguntó si estaba bien. Entonces Meg, disimulando la cosa, le dijo que no era nada. Sin embargo, ella sabía que para sacrificar a alguien, a ese ser oscuro, se necesitaba de la sangre o el pelo de la persona, por lo que no es un ritual fácil de hacer. Su maestra le había dicho que seguramente quien iba a sacrificar a la niña era alguien cercano a ella, un amigo, un pariente o tal vez su propia familia. Y eso lo hacen porque al sacrificar a alguien obtienen poder a cambio. Volviendo al presente, enseguida llegó el papá de Mary y él al ver a Meg la reconoció, pero la prota vio algo en sus ojos que le hizo dar escalofríos, por lo que dio una excusa rápida y se fue. Meg de inmediato supo que fue ese tipo el que había hecho el pacto, y es más, ni siquiera parece un humano. Más tarde, Finn le estaba contando a Meg que la familia de la niña no tiene mala reputación, pero ella sí vio algo extraño, y es que un día Finn vio a Ted, el padre, que vagaba por el pueblo y tenía una expresión muy lúgubre. Entonces, cuando Finn le preguntó a su madre, ella le contó que el negocio familiar de Ted se había hundido y las cosas tampoco le estaban yendo bien en su nuevo trabajo, por lo que se juntó con gente muy rara durante un tiempo y se rumoraba que estaba haciendo rituales sospechosos. Después de contarle esto, la rubia le preguntó a Meg que si ella se había metido en algo sospechoso. Entonces, la prota, jugando con ella, le dijo que es que planeaba llevarla a un callejón. Finn sabía que esto era mentira, pero también estaba segura de que Meg tendría motivos para no decirle lo que realmente pasaba, por lo que lo único que le pidió a la prota era que no hiciera nada peligroso. Meg, esquivando el asunto, le dijo a Finn que de seguro así era como ella seducía a los chicos en la escuela. La rubia le pidió a Meg que le prometiera que se mantendría a salvo, pero la prota, cambiando de asunto, le propuso matrimonio. En la noche, Meg investigó y se dio cuenta que la persona que es sacrificada se vuelve el juguete de ese ser oscuro y lo peor es que no puede morir. A la prota casi le da algo de saber las atrocidades que le esperaba a Mary y a su madre, por lo que pensó que tal vez podía salvarlas si destruía el altar. En eso, la puerta se abrió sola y unos ojos miraron directo a Meg. Llegado el día 13, Meg se preparó para ir, destruir el altar y deshacer el pacto, por lo que le dijo a Carbuncle y a su fiel lechuza que esperaran a que ella volviera. De esta manera, Meg llegó a la casa de Mary, mientras se repetía que todo estaría bien. Así, ella timbró y Mary le abrió. La prota se disculpó con toda la familia por llegar tan temprano. Sin embargo, les dijo que como Finn les dijo que ellos vivían allí, ella había pensado en pasarse a saludar y además también les llevó un poco de té y galletas. Rápidamente, Jill y Mary fueron a preparar el té. Pero luego de que todos ellos tomaran té, habían quedado profundamente dormidos, justo como Meg lo había planeado. Así, ella comenzó a buscar por la casa donde estaba el altar. Entonces, al ver un libro de la secta, lo sacó y se le abrió una compuerta secreta. Pero cuando Meg iba a bajar, fue golpeada por alguien. Cuando la prota despertó, se dio cuenta que tanto ella como Jill y Mary estaban atadas, y el que la había golpeado era Ted. Ella no entendía por qué el tipo ese estaba despierto, entonces él le explicó que el té estaba bueno. Sin embargo, lastimosamente para ella, no fue lo suficientemente potente. De esta manera, Ted encendió el altar y le dijo a Meg que al ser oscuro le encantaban las brujas como ella. Meg estuvo dispuesta a sacrificar su propia vida con tal de que Ted salvara la de Jill y la de Mary, pero él no iba a hacer esto, porque a la entidad al cual él sirve le gustan los sentimientos reales de sus adoradores, así que ellos deben sacrificar lo que más les importa. Ted hizo todo eso porque estaba harto de su vida, harto de ir en tren, de regaños de jefes incompetentes, de miradas de indiferencia en la oficina, harto de absolutamente todo. Él lo único que quiere es vengarse de quienes lo menospreciaron y de quienes se burlaron de él. A Meg se le hacía una tontería que Ted fuera a sacrificar a su familia solo por esa estúpida razón. Sin embargo, el desgraciado le dijo que ella no sabía nada, pues no sabía la humillación que él tuvo que aguantar y de todas las veces que tuvo que llorar. Meg le recordó que aún así él tenía a su familia, pero Ted, en lugar de ver a su querida familia como un refugio, lamentablemente las veía como un estorbo. Según él, ellas no hacían nada para ayudarlo, y lo peor era que le cortaban la ruta de escape y lo tenían atrapado. Así, Ted quiso ponerle fin a todo. Entonces se apuñaló la mano para obtener a cambio el poder que él quería. De inmediato, el ente maligno se hizo presente y tomó en sus garras a Meg. En este punto, la prota creía que ya iba a morir y se lamentaba porque aún tenía muchas cosas que quería hacer. En su último pensamiento, lo último que logró visualizar fue la cara de su maestra, y como si fuera un milagro, ella llegó a salvarla. Faust, mientras derrotaba al mal, le dijo que no se metiera con su hija. Así, el demonio tuvo que regresar al lugar donde pertenece. Sin embargo, el precio de que Faust lo hubiera derrotado era que se había quedado sin un dedo. Meg le dijo a su maestra que debían curarlo rápido, pero ella le explicó que es el precio que tenía que pagar por meterse con un ser maligno.
Más tarde, Jill y Mary decidieron mudarse. Sin embargo, antes de irse, la madre le agradeció a la señora Faust por todo lo que había hecho, y aunque ahora será duro y tendrán contratiempos porque solo serán ellas dos, Jill sabe que mientras ella tenga a Mary, podrá seguir adelante. De esta manera, Jill le dijo a su hija que era hora de despedirse. Sin embargo, ella no quería, no entendía por qué tenía que despedirse, ni tampoco por qué su papá se había ido. Entonces la prota se disculpó con la niña porque fue su culpa de que Ted ya no estuviera, pues si ella hubiera sido una bruja mejor, tal vez hubiera podido salvarlo. Pero aún así le prometió a Mary que ella será una bruja poderosa e increíble, capaz de salvar a gente como Ted. Por lo que entonces, cuando se reencuentren, Meg ya sería una bruja lo suficientemente genial. Así Mary dejó de llorar, y mientras se iban, le dijo a Meg que fuera a visitarlas. Rápidamente, Faust le dijo a la prota que no se arrepintiera de nada de lo que hizo, pues en el futuro ella también tendrá que tomar decisiones difíciles sobre seguir sus creencias y defender lo que cree que es correcto. Por lo que ahora en adelante, cuando la prota tome una decisión, debe de ser firme en ella, pues eso es lo que han hecho todos los magos famosos en el mundo antes que Meg. Así la prota prometió que algún día será la mejor bruja del mundo y no tendrá remordimientos. Entonces, Faust le dijo que comenzara dándole cariño a sus familiares, pues ellos estaban muy preocupados por ella. Meg, con su actitud de siempre, le dijo a sus pequeños familiares que entonces los iba a lamer como si fueran caramelos. Así ellos salieron corriendo. Entonces la prota le preguntó a su maestra que si cuando apareció aquel ser maligno ella le había dicho que ella era su hija. Faust, fingiendo demencia, le dijo a Meg que no sabía de qué hablaba. Como sea, de ahora en adelante, Meg se iba a volver más fuerte para ser una gran bruja que pueda salvar a más gente, para que así su impotencia no la vuelva a dejar con remordimientos. Un día tranquilo, al final del invierno, el alcalde de Lápiz le hizo un encargo a Meg. En este momento, ya habían pasado 5 meses desde que la prota se había enterado que solo le quedaba un año de vida. Resulta ser que el árbol sagrado del pueblo había adoptado una forma rara, y según los expertos, este estaba contaminado con magia y estaba impactando negativamente a las demás plantas de la zona. Ellos intentaron buscar métodos para salvarlo, pero fue inútil. Entonces decidieron talarlo, pero cuando llegó la hora de hacerlo, se encontraron con un grandísimo problema, y es que el árbol parecía de acero, lo que lo hacía imposible de talar. El alcalde fue a buscar a la maestra Faust para ver si tenía alguna solución. Sin embargo, ella estaba de viaje. Afortunadamente para el alcalde, Inori estaba en el pueblo porque había ido por trabajo. En eso, Meg escuchó la risa de una niña, pero la cosa es que nadie más la escuchó. En fin, la bruja de la sabiduría explicó que lo que le pasa al árbol es que al haber absorbido demasiado poder mágico lo ha alterado, y esas alteraciones pueden tener un gran impacto en el ecosistema. Incluso se sabe que el desierto de Oriente Medio lo creó un solo árbol, porque como absorbió demasiado poder mágico, creció en exceso. La gente lo ignoró pensando que no era grave. Sin embargo, las raíces siguieron creciendo y con el tiempo, este dejó de crecer tras destruirlo todo en un radio de 100 kilómetros. Lo peor es que ellas no pueden hacer nada para salvar al árbol, y como no pueden cortarlo, la única opción que les queda es quemarlo desde el interior con fuego mágico. Meg, pensando que ese árbol fue muy significativo para la abuelita que murió, preguntó que si no se podía talar. Incluso el alcalde quería encontrar otra manera, pues ese árbol ha protegido el pueblo durante más de 300 años y sería una lástima que él tuviera que morir quemado. Inori, lastimosamente, les explicó que no había ninguna otra solución, tenían que quemarlo. A Meg no le gustaba esto, pero ella, como alumna de Faust, debía ser firme, porque la gente había desarrollado la tierra durante años, haciendo que se contaminara y se destruyera, y ahora ese era el resultado. Faust está haciendo todo lo que puede para arreglar precisamente ese problema, por lo que Meg debe hacer su parte. De esta manera, ellas empezaron a colocar círculos mágicos alrededor de todo el árbol. Meg creía que incluso se tardarían un mes, pero ellas debían hacerlo en 3 días, por lo que Inori le dijo a la prota que iba a trabajar como una mula. Esto hizo que una niña se riera, entonces Meg se volteó rápidamente diciendo que la había encontrado. La chica de cabello blanco se había caído y le reclamó a Meg porque la había asustado. En eso, Inori se acercó, preguntándole a la prota que qué hacía. Ella le explicó que la chica de cabello blanco se había caído del árbol, sin embargo, la bruja de la sabiduría no veía a nadie. Resulta que nadie puede ver a la chica de cabello blanco, y Meg es la primera persona que ha logrado verla. La chica conoce muy bien quién es Meg, porque ella siempre ha estado velando por Lápiz, porque es el espíritu que vive en el árbol. Meg le contó esto a Inori, y era la primera vez para la prota que veía un espíritu con forma humana. Inori no podía creer que eso fuera posible, que un espíritu tuviera una forma humana. Entonces llamó a Chloe para verificar, pero ella le pidió a Inori que le pasara a Meg, porque ya sabía lo que estaba pasando, pues los espíritus le habían dicho que estaba sucediendo algo terrible en Lápiz.
Chloe sabe todo esto porque como está medio fusionada con los espíritus, cualquier cambio que noten ellos le llega a ella de inmediato. Pero la verdad es que ni siquiera Chloe sabe qué es lo que está pasando a ciencia cierta, porque tiene conocimiento de que hay alguien especial en Lápiz, pero no puede detectar qué o quién es, por lo que tiene la sensación de que algo de fuera se ha creado en el cosmos. Resulta que normalmente los espíritus no toman forma humana y las personas no se pueden comunicar con ellos sin un rasgo único como el de Chloe, que hace que las cualidades de los espíritus residan en su interior. Ella todavía tenía dudas de que si lo que Meg estaba viendo era en realidad un espíritu, pero para la prota probablemente lo era. En fin, ellas terminaron la llamada y Meg le mintió a Inori diciéndole que probablemente la chica de cabello blanco sea un espíritu fortalecido mediante la magia, por lo que la bruja de la sabiduría solo comentó que entonces habría que devolverla al cosmos antes de quemar el árbol. La prota le mintió a Inori porque sabía que si le decía la verdad, seguramente ella le ordenaría que matara al espíritu, y la prota no quiere hacerlo. La cosa es que la Peliblanca sabe que Meg e Inori están allí para deshacerse de ella, porque como el árbol es su cuerpo, está segura que no le queda mucho tiempo de vida, por lo que le dijo a Meg que ella quería pasar sus últimos momentos paseando por el pueblo, pues ella siempre ha velado por él y quiere conocerlo con Meg como su guía. Ella quiere que la prota lo haga porque sabe que Meg aprecia mucho el pueblo al igual que ella, y además, si algo sucediera, la prota podría resolverlo. Así, al día siguiente, Meg decidió dejarle el trabajo a Inori mientras ella acompañaba a la Peliblanca. Ella no tenía nombre, por lo que le pidió a la prota que le eligiera uno. Para Meg, esta era la primera vez que le ponía nombre a un espíritu, por lo que debía elegir uno que destacara, un nombre bonito, inteligente y con estilo. Entonces decidió que la Peliblanca se llamaría Serena, pues existe una piedra blanca preciosa que se llama selenita, y eso encaja perfectamente con la descripción del espíritu. A la chica le encantó el nombre, y así duraron todo el día paseando por el pueblo. En la tarde, Meg llevó a Serena a la tumba de la señora Flair, que ella consideraba como su abuela. Serena conocía muy bien a la señora Flair, porque fue la última amiga que la visitó. Desde ese entonces ya no fue nadie más. Pero Serena sabe que es porque cada uno tiene su vida. Sin embargo, eso significa que les está yendo bien, por lo que ella considera a la gente de ese pueblo como sus hijos. Meg le dijo a la Peliblanca que el lápiz también era su hogar, era su lugar de pertenencia, al cual estaba conectada su alma. Se podría decir que el hogar es el lugar donde cada uno echa raíces. En fin, Meg tiene muchos recuerdos en ese cementerio, porque allí fue donde usó el hechizo del cerezo, un árbol que produce flores rosadas en primavera. Serena, al saber esto, mencionó que ojalá ella pudiera hacer que brotasen unas flores así de bonitas, y como los robles son muy aburridos, ella pensó que la próxima vez intentaría entretener más a la gente, algo que traiga alegría a la gente de Lápiz. Enseguida empezó a caer la noche, por lo que ellas debían volver. Sin embargo, Serena tenía una expresión un tanto extraña en su rostro. Al día siguiente ya estaba todo preparado para acabar con el árbol. Sin embargo, Serena no estaba por ahí cerca, y si ella no está, no pueden devolverla al cosmos. Así Meg fue a buscarla, porque su última petición fue que Inori usara un hechizo de regreso de espíritus, una fórmula de uno de los 7 sabios para poder devolver a Serena al cosmos. Enseguida, la prota la encontró, pero ella ya no era la niña adorable con la que paseó en la ciudad. Ahora Serena tenía un aspecto monstruoso, pero con lo último de cordura que le quedaba, le pidió a Meg que la matara. Enseguida ella intentó atacar a la prota, por lo que Meg salió huyendo, pero la situación se volvía aún más caótica porque ahora el árbol se estaba saliendo de control y la barrera que ellas habían creado ahora estaba rota, pues alguien la había desequilibrado. Como sea, la cosa no hacía sino empeorar, porque ahora el árbol había empezado a consumir a las demás plantas, y lo único que podían hacer Meg e Inori era alejarse de ahí, porque ellas dos no pueden con todo eso. La prota quedó en shock, pero en eso ella escuchó la voz de Serena que le pedía que la matara. Ahí fue que la prota recordó que la Peliblanca le había dicho que si algo pasaba, ella podría encargarse. Entonces ella, sabiendo que Serena todavía no se había convertido del todo en un monstruo porque estaba luchando para proteger a Lápiz, decidió adentrarse en el árbol. Inori le dijo que no lo hiciera, pero Meg decidida comenzó a buscar a Serena. Entonces, cuando ya la había encontrado y casi la alcanza, una de las ramas del árbol botó a la prota lejos del espíritu. Ella quedó muy herida de sus piernas, pero ahí recordó que su maestra le había dicho que cuando tomara una decisión tenía que ser firme. Entonces, como pudo, Meg se levantó, con el objetivo de salvar a Serena como diera lugar. Por su parte, Inori estaba peleando contra el árbol para poder salvar a Meg, pues ella tenía que ser su ayudante sí o sí. Volviendo con la prota, ella había logrado arrastrarse hasta donde estaba el círculo mágico, pero si ella lo activaba, iba a morir. Sin embargo, eso no le importaba, pues iba a proteger a la gente de Lápiz. Así, Meg comenzó a activarlo para poder honrar el deseo de Serena. En eso, Meg recordó que la Peliblanca le había dicho que la próxima vez intentaría entretener más a la gente y ser algo que atraiga la alegría de la gente de Lápiz.
De esta manera, mientras todo a su alrededor brillaba, Meg le dijo a Serena que todos iban a ver su belleza. Y la peliblanca lo único que pudo hacer fue agradecerle a la prota. Días después, cuando Meg despertó en el hospital, se dio cuenta que su maestra estaba a su lado. Por lo visto, ella salió de allá con vida, gracias a la medicina de Inori. Así, ellas llevaron a la prota hasta donde estaba el árbol, y ahora era un árbol de cerezo. Meg no podía creer que eso lo había hecho ella. Entonces Inori le explicó que había reencarnado el roble que estaba contaminado por el poder mágico. La prota usó la fórmula de transmutación que habían creado para convertir el roble en un cerezo. De esta manera, el árbol reencarnado reconectó con el cosmos y se agotó el exceso de poder mágico que había consumido. Lo que había hecho Meg era un hechizo inmenso que dejará huella en la historia de la magia. La prota no podía creer que había hecho algo tan importante, pero es que ni siquiera la mismísima Inori había pensado en usar el poder mágico para convertirlo en otra especie de árbol, lo que quiere decir que Meg había cambiado los métodos de tratamiento de las plantas y los árboles contaminados, y desde ahora su magia podía conectar con el resto del mundo. Faust le dijo a la prota que se encontraría con dificultades que ni ella podría imaginar, pero eso es lo que ahora ella tendrá que enfrentar, le guste o no. En fin, según las reglas de la sociedad científica, Meg debe ponerle nombre a esa especie. La prota por un momento vio a Serena, por lo que sonriendo mencionó que esa especie se llamaría Lapis Serena. De esta manera el espíritu guardián que había olvidado la gente había vuelto a recibir su amor y ahora velaría por todo el pueblo por mucho tiempo. Y así llegó la primavera. Días después, Meg estaba muy emocionada porque ella e Inori ya estaban llegando a la isla Aquamarine. La prota incluso pensaba que allí podría encontrar tesoros, bebidas, mujeres y chicos apuestos. Dejando esto de lado, Inori de verdad está aliviada de que ellas hubiesen podido llegar a salvo, pues se dice que últimamente las corrientes están un poco raras. Aquamarine, a la ciudad que van, es una ciudad médica que también es el mayor complejo turístico del mundo. La prota, a pesar de que aún tiene la pierna mala, eso no le impide disfrutar del cielo azul y del agua cristalina de la isla. En esa ciudad se encuentra una campana mágica, que es un artefacto mágico. Dicen que la hizo una bruja legendaria, la guardiana de Aquamarine. Esta bruja también dejó marcas en el suelo por toda la ciudad, sin embargo nadie sabe para qué sirven. En fin, Meg e Inori llegaron al Hospital General de Aquamarine, el cual era un centro médico puntero que abrazaba la medicina mágica. Este también era un complejo turístico, porque se podía encontrar de todo donde se reunían los VIP y los ricos. Meg se enfureció al saber esto, porque a los poderosos no les bastaba con la fama y la riqueza, y ahora también querían monopolizar la salud. Sin embargo, Inori le explicó que el centro médico estaba abierto al público, porque si no, Jack, el sabio de la vida, no trabajaría ahí. Él es un pionero de la medicina mágica que ha salvado muchas vidas, y también fue el sabio que se ofreció a curarle la pierna a Meg. La prota piensa que tal vez alguien como Jack Rousseau sepa algo sobre su maldición, pero ella no pudo verlo, porque el sabio de la vida había salido a ver los pacientes de la isla. Entonces la prota lo maldijo porque él cómo se atrevía a desaparecer después de haberlas invitado. En eso, el señor que les dijo que Jack Rousseau no estaba, saludó muy amigablemente a Meg como si la conociera. Y es que resulta que hace más de una década, Faust llegó a donde él con la pequeña Meg en brazos, pidiéndole que la salvara, pues era la única sobreviviente de un desastre mágico. La maestra solo pudo salvar a Meg, que en ese entonces era un bebé muy contaminado por la magia. Esa fue una situación muy delicada, y para empeorar las cosas, ellos no tenían a Jack, por lo que se tardaron 3 días y 3 noches en eliminar la magia que se le había acumulado a Meg en el cuerpo para dejarla limpia. Durante ese tiempo, la señora Faust no se separó de la prota, y según él, fue la única vez que vio a la maestra llorar de alegría porque Meg se había recuperado. En ese entonces, ella le pidió a él que guardara el secreto de todo lo que había pasado, de que ella la llevó al hospital, de que perdió su casa y su familia por un desastre mágico, y sobre todo el hecho de que estuviera contaminada por la magia. La maestra quería llevarse ese secreto a la tumba. Sin embargo, el hombre, al ver que la prota era una chica sana y grande, quiso decírselo. La prota no recuerda cómo acabó huérfana y nunca ha intentado saberlo, y eso es porque tiene un hogar al cual volver y una maestra que es como su madre, además de que tiene amigos importantes y a la gente de lápiz. Pero aún así le agradeció al director por decírselo, aunque le parece exagerada la parte donde su maestra lloraba de alegría. Como sea, la prota no duda ni un poco de su maestra. Sin embargo, cree que algún día tendrá que saber más sobre su nacimiento, porque le parece que Faust le está ocultando algo importante. En fin, Meg quería pasear por la ciudad porque no quería estorbar en el trabajo de Inori y además tampoco sabían a qué horas iba a llegar Jack. Entonces el director le dijo a la prota que se pasara por la casa del sabio de la vida porque puede que él haya ido a descansar después de ver a sus pacientes. Así la prota se puso en marcha, pero en eso se encontró con Mari y su madre. Ellas llevaron a Meg a la cafetería del papá de Jill. La prota se puso feliz de ver que ellas estaban bien y prosperando en Aquamarine.
Enseguida, el papá de Jill cayó al suelo porque estaba enfermo, y de inmediato salió una chica llamada Coco a su ayuda. Ella estaba muy tranquila y extrañamente supo cómo manejar la situación. En eso llegó un hombre a la cafetería, pero Meg al verlo pensó que era la mafia. No obstante, el hombre que llegó era el papá de Coco y rápidamente atendió al enfermo. Resulta que al papá de Jill se le había olvidado tomarse su medicamento, pero gracias al que tenía pinta de mafioso, el papá de Jill ahora está bien. Resulta que lo que él tiene es una arritmia leve y el doctor solo corrigió su corriente eléctrica interna enviando magia a su corazón. Rápidamente, él vio la pierna fracturada de Meg y la examinó. Luego, de un vistazo rápido, determinó que eso duraría 2 meses en curarse. Sin embargo, a la prota no le gustó mucho que él hubiera tocado su suave piel, pues eso era bastante grosero. Pero en eso, ella se enteró que el tipo que tiene pinta de mafioso en realidad es Jack Russo, el sabio de la vida. Rápidamente, Coco Russo, la hija de Jack, también se presentó, mencionando que trabaja a medio tiempo en la cafetería. En fin, resulta que el sabio de la vida ya conocía a Meg, pues ella era bastante famosa en ese negocio, porque la cosa es que hoy en día se puede tratar una contaminación mágica en estado 4, pero es imposible salvar a los de estado 5 con un 80% de contaminación. Sin embargo, el otro día se anunció la primera recuperación de esta magnitud en el mundo. O sea, que Jack estaba hablando de lápiz serena. Así que él le dijo a Meg que si ella creaba un método de tratamiento claro, su nombre pasaría a la historia. La prota de una entendió que el hecho de haber ido allí para curarse la pierna fue solo una excusa, por lo que Jack le dijo que él le curaría su hueso roto en 2 semanas y en ese tiempo ella le ayudaría con su investigación, porque quizás ella tenga la respuesta que buscaban los profesionales médicos. Meg de una aceptó, porque aparte de que podía salvar a muchas vidas, también podía conseguir las lágrimas de alegría para crear una semilla de la vida. Más tarde, la prota vio una foto familiar de los Russo. Entonces, Coco le explicó que su madre murió hace años porque se vio atrapada en un desastre mágico y hubo que purgarla, pues las personas dejan de ser lo que eran al llegar al estado 5. Desde entonces, Jack ha estado viajando a zonas de desastre y a zonas de conflicto para tratar a la gente. Puede que él esté trabajando para evitar que hayan más víctimas como la mamá de Coco. Sin embargo, a la pelinaranjita solo le parece que su padre está buscando un lugar en el cual morir, pues él siempre llega cansado a casa, y es como si quisiera agotarse a propósito. Coco se puso sentimental al decir esto. Sin embargo, Meg le dijo que aunque no conocía muy bien a Jack, ella no creía que el sabio fuera tan tonto como para dejar una hija así de preciosa. Así la prota pasó toda la noche en casa de los Russo, pero al día siguiente casi fue estrangulada por Inori por pasar toda la noche fuera sin decirle nada. En fin, Jack quería preguntarle a Inori por su nueva medicina y el árbol espiritual del lápiz, pero primero debían comenzar el examen para el tratamiento de contaminación mágica, porque fue la prota quien reencarnó un roble en un cerezo, ayudada de un círculo de transformación común hecho por Inori, por lo que si Meg no tiene ningún rasgo particular, ese tratamiento se podría reproducir. Pensando en rasgos particulares, Meg sabe que sus ojos tienen mucho poder mágico, pero no sabe si eso tendrá algo que ver. Enseguida, Inori mencionó que tal vez eso puede ser la maldición. Lastimosamente, Jack no sabe nada sobre las maldiciones porque estas son un tipo de magia, no como las heridas y las enfermedades que él trata. Pero desde una perspectiva mágica, lo que sí es seguro es que el poder mágico de la prota no es natural. Ella no nació con eso, porque Jack ve indicios de que algo cambió la estructura del cuerpo de Meg. Es decir, que la contaminación mágica hizo que cambiara la magia de los ojos de Meg y también de paso la maldijo. Jack no tiene pruebas, pero esto es una posibilidad. Así que para probar si eso es cierto o no, examinarían el poder mágico de la prota. De esta manera, ella usó el oxígeno de una máquina para conjurar su fuego. Sin embargo, la prota sentía que el flujo de su magia no era el de siempre. Ella nunca había sentido eso, pero enseguida, la prota causó una gran explosión. Inori le aconsejó a Meg que acortara su encantamiento. Entonces, ella, con el simple hecho de decir llamas, produjo una llamarada. Meg quedó estupefacta porque eso no debería ser posible, pues hasta hace poco no podía hacer nada sin recitar 12 versos, y ahora con solo una palabra puede conjurar fuego. Resulta que la prota pudo hacer esto porque ella había estado entrenando día y noche con la maestra Faust, pero el hecho de que se expresara de un día para otro fue porque una chispa hizo que todo el esfuerzo de la prota que había acumulado brotase de golpe. Meg de inmediato supo que esa chispa fue Serena, pero ahora ella ya no era una bruja novata. Por su parte, el resultado de la prueba es que no habían cambios notables, por lo que aún no se sabe qué pudo haber provocado la maldición de la prota. Poco después, Jack le mostró a Meg cómo era el estado 5, la fase final de la contaminación mágica en una persona, pues él quería comprobar si ella podía recrear el nacimiento de Lápiz Serena con un humano. Meg, al ver las deformaciones monstruosas de una persona en estado 5, recordó a Serena y de una mencionó que ellos podían lograrlo.
Ellos podían curar al paciente y volverlo a la normalidad. Sin embargo, como no era prudente hacer ensayos clínicos tan pronto, Jack sacó a una rata de su bolsillo y le dio de comer un mineral mágico. Ahora, la rata ya estaba llena de contaminación mágica y al día siguiente estaría en estado 5, para que así Meg pueda probar su magia en ella. De esta manera, Jack, con unos ojos tiernos, llenos de sentimientos complejos por el pasado, le prometió al paciente que lo iba a salvar. Así pasaron 7 días, donde investigaron y trataron la pierna de Meg. En la noche, tanto Inori como Meg estaban disfrutando de la ciudad de Aquamarine en compañía de Coco. En eso, Sophie se apareció y le tomó una foto a la prota muy pegadita a Coco. Esta foto se la iba a enviar a Fine, diciéndole que ella había encontrado a otra chica mientras estaba de viaje, pero la prota le imploró que no lo hiciera. Más tarde, las 4 chicas se encontraron con los garabatos de la bruja legendaria Tethys. Resulta ser que hace miles de años Aquamarine estaba devastada por tsunamis y terremotos, pero entonces Tethys tocó la campana de la bendición y creó una barrera para la ciudad. Y dicen que su poder sigue en esa campana y que está velando por Aquamarine. La cosa es que a Sophie le dio la impresión de ya haber visto esos garabatos antes. Sin embargo, ninguna de ellas le dio tanta importancia y se fueron. Pero en eso, vemos que los escritos de la bruja legendaria de alguna manera estaban brillando. De esta manera, la prota y Jack continuaron buscando un tratamiento para la contaminación mágica. Pero cuando por fin creían que estaban avanzando, las cosas no salían bien, lo que desesperaba a Jack, porque parecía que una vez más la cura se le volvía a escapar. Más tarde, Meg no tenía ganas de hacer nada, entonces sacó su frasquito lleno de lágrimas. En eso llegó Jack, disculpándose con la prota por haber perdido la compostura debido a su frustración. En fin, el sabio de la vida, con tan solo mirar el frasquito de la prota, se dio cuenta que contenía fragmentos de emoción. A la prota le sorprendió esto, sin embargo Jack le explicó que a simple vista son similares al poder mágico interno, pero en realidad son una forma de energía totalmente distinta. Para Meg todas esas lágrimas son un tesoro, porque son fragmentos de emociones que las personas más importantes le han mostrado, y cree que es por eso que pudo reencarnar a Serena como Lápiz Serena, pues las dos ansiaban proteger a Lápiz y a su gente, por lo que tal vez quizás eso hizo que el hechizo funcionara. Jack, al escuchar esto, comenzó a unir cabos y se fue a seguir investigando porque tal vez ahí está la clave de la cura. Poco después, en la noche, Coco estaba muy feliz de que Meg se hubiera quedado a cenar, pues la comida sabe mejor cuando se tiene compañía. Resulta que una vez más Jack está encerrado en su cuarto investigando, pero esta vez puede que gracias a Meg él encuentre la cura para la contaminación mágica que lleva buscando desde que murió su esposa. Coco está agradecida con Meg, porque tal vez el largo viaje de su padre termine al fin. Sin embargo, está preocupada sobre qué es lo que hará Jack luego de que todo haya acabado, porque la pelinaranjita no sabe si podrá convertirse en la razón de vivir de su padre. Al día siguiente, Jack les explicó a las chicas que en la larga historia de la magia se creía que las fórmulas premodernas diferían de la magia moderna. Sin embargo, hay un área donde no ha progresado la investigación sobre la magia moderna, y esa área son las emociones. Los registros dicen que las emociones pueden afectar al poder y al efecto de un hechizo, es decir, que lanzar hechizos con emociones los hace mucho más potentes. Fue entonces cuando Meg entendió que lo que decía Jack Rousseau era cierto, pues ella una vez empleó su corazón para lanzar un hechizo y consiguió un efecto más potente del que ella se imaginaba. Y también es por esa razón que se necesitan emociones para crear una semilla de la vida. O sea que todo esto indica que la energía de las emociones es muy potente. Sin embargo, esto ya no se enseña en la magia moderna. Y es que lo erradicaron deliberadamente porque las emociones son potentes, pero no son estables ni universales. Sin embargo, el hecho de comprender ese principio es un progreso enorme. Pero la cosa es que ellos ya no tenían más tiempo, porque el poder mágico desmedido estaba afectando a las células del paciente. Y si eso seguía así, su corazón no aguantaría. Meg, al enterarse que la chica fue la única que sobrevivió de un desastre mágico, al igual que ella, pensó que no es justo que sus destinos fueran diferentes a pesar de haber pasado por lo mismo. Jack en este punto ya se había rendido y decidió que lo mejor que tenían por hacer era dejar que la chica descansara en paz. Sin embargo, Meg no lo permitiría, por lo que le dijo a Jack que construyeran juntos la fórmula y ella activaría el hechizo. Él no quería hacerlo porque había una vida en riesgo, pero Meg le dijo que precisamente por eso ella se negaba a ver morir a alguien sin intentar hacer nada por evitarlo. No obstante, había un problema, y es que la prota no tenía suficientes sentimientos por la chica como para hacer que el hechizo funcionara. Entonces Meg, sabiendo que no podría hacerlo sola, propuso que ellos también debían usar las emociones de Jack, pues él es el que más se ha relacionado con la paciente. De esta manera, los 4 prepararon todo, y Jack, poniendo su mano encima de la de Meg, concentró todo su deseo de salvar a la chica. De esta manera, cuando el círculo mágico ya estaba listo, Meg le pidió a Inori y Sophie que se prepararan para seguirla. Enseguida, la Peli Azul se quejó de que ella le estuviera dando órdenes a 2 de los 7 sabios.
En fin, de inmediato, la prota comenzó a recitar el hechizo, pidiéndole al poder que fluye en el cosmos, que escuchara su petición y creara la nueva forma que deseaba. Rápidamente todo se iluminó y enseguida vemos que la chica está totalmente curada. Y aunque Jack todavía tenía que hacer unos chequeos, la respiración y el ritmo cardíaco estaban estables, lo que quiere decir que el procedimiento fue un éxito. Pero resulta que la chica quedó con un efecto secundario, y es que ahora le habían salido orejas de gato. Rápidamente la rubiecita, que se llama Shiera, despertó. Entonces Meg le dijo que ya todo estaba bien y solo tenía que preocuparse por ser feliz. Por otro lado, Chloe se dio cuenta que los espíritus estaban alterados, entonces le pidió a su aprendiz que avisara al Consejo de Magia. Días después, Meg ya estaba totalmente recuperada de su pierna, por lo que estaba celebrando yendo de un lado a otro. Resulta que la prota, Sophie e Inori tenían planeado irse de Aquamarine porque ya se habían quedado demasiado tiempo, pero en eso salió por las noticias que los movimientos de los espíritus se habían descontrolado y había una anomalía mágica en las aguas de Aquamarine, por lo que había muy altas probabilidades de que sucedieran terremotos, tsunamis y erupciones submarinas. En otras palabras, se aproximaba un desastre mágico y muy probablemente sea la magia del lecho marino la que esté afectando a la atmósfera y a las corrientes. Rápidamente, Inori fue a llamar al Consejo de Magia, porque aunque hay miembros de los 7 sabios, con ellos solos no bastará. Meg no tenía ni idea de qué iba a pasar, porque se dice que la bruja ancestral Tethys salvó a la isla haciendo sonar la campana. Sin embargo, esa campanita ya no suena. En eso, ellos se enteraron que los espíritus habían detectado un tsunami provocado por magia, pero no se sabe su altura, por lo que deberían evacuar al lugar más elevado posible. Sophie estaba preocupada, entonces Meg la tranquilizó diciéndole que ellas podrían arreglarlo. En eso, la maestra llamó a la prota porque también había visto la noticia. Meg le pidió a Faust que fuera, sin embargo, ella no podía porque la turbulencia mágica había creado una barrera antimágica alrededor de Aquamarine. Así que Meg tendrá que solucionarlo. Lo bueno es que la maestra le dijo a la prota que ella ya tenía la magia necesaria para salvar la isla. Meg estaba empezando a entrar en pánico, sin embargo su maestra le dijo que debía sonreír, pues los grandes magos sonreían ante la adversidad. En eso, la isla comenzó a temblar, pero afortunadamente paró luego de unos pocos segundos. Enseguida, Inori regresó, y la cosa es que el consejo no podía enviar magos, y lo peor es que pronto estarían bloqueados los hechizos desde el exterior, además de que también las comunicaciones se habían cortado, tal y como había dicho Faust. Sin embargo, aún había esperanza, pues Inori y Sophie podían usar magia a gran escala para crear una barrera. Con esta tal vez se podría salvar a la gente que había en el hospital. Sin embargo, eso también condenaría a los demás habitantes a morir. De esta manera, aunque es algo horrible decidir quién vive y quién no, reunieron al personal y a sus familias en el hospital. A los ancianos los llevaron al centro comunitario que está elevado, y Jack dirigió a los jóvenes a la ciudad. Meg también quería ayudar, sin embargo, Inori no se lo permitió porque ella estaba obligada a regresarla sana y salva con la maestra Faust. Así Sophie y ella alzaron la barrera, y enseguida Jack le comentó a Meg que no era la primera vez que tenía que hacerlo, pues como médico es normal para él tener que decidir cuáles vidas se salvan y cuáles no, y debido a su deber, él tiene que elegir la opción que salve a más vidas, no tiene otra opción. Enseguida, Meg vio las marcas que había hecho la bruja Tethys, pero en eso llegó Coco, con Mari y su familia. Rápidamente la prota comenzó a pensar que aunque tal vez sea ingenua, quiere salvarlos a todos, pues no es justo que ellos tengan que elegir cuál debe vivir entre todas esas personas que esperan salvarse. En eso la prota escuchó que alguien la llamaba, entonces al ver la campana de la isla, comenzó a correr hacia allá. Enseguida ella vio una escoba, entonces la tomó y empezó a volar. De inmediato, la prota vio el tamaño del tsunami que venía, y el sabio de la vida, quien la venía siguiendo, al ver esto, mencionó que ni siquiera la barrera de Sophie e Inori podía detener el gran desastre que se acercaba. Obviamente vemos que Meg empezó a sonreír, entendiendo por fin las palabras de su maestra. En eso, una vez más, escuchó una voz que la llamaba. Entonces llegó hasta donde estaba la campana y le preguntó a Tethys qué era lo que tenía que hacer para salvar a Aquamarine. La bruja no respondió audiblemente. Sin embargo, Meg en su interior supo exactamente qué debía hacer para que la campana sonara. Así, la prota comenzó a usar la magia de las emociones, y como Tethys había dejado escrito un hechizo por toda la ciudad, que esas eran las marcas que habían, todo comenzó a brillar, alzando así una barrera sobre toda Aquamarine. La bruja Tethys, como amaba tanto esa ciudad, le pidió a Meg que cuidara de todos, y así la campana empezó a sonar. Rápidamente el tsunami sobrevino sobre la isla, pero mientras la campana sonaba y la magia de las emociones hacía lo suyo, todos estaban siendo protegidos. De esta manera, todo salió bien, pero Meg no se libró de tremenda regañada que le dio Inori por desaparecer de repente. Sophie también le reclamó a la prota porque ella le había dicho que no se pusiera en peligro y que se quedara a su lado, pues ella no permitiría que se muriera.
Meg le contestó que estaba viva, pero en eso, Sophie, mientras lloraba, abrazó a Meg. Y así la prota, sin querer queriendo, colectó una lágrima más. Enseguida, Jack le dijo a Meg que como le debía una, le prometió que no la dejaría morir, pues la próxima vez él le daría un regalo mayor del que ella le dio a Aquamarine. Así, él lo juró por su apodo, el sabio de la vida, que la prota sobreviviría. Al día siguiente, Inori, Sophie y Meg tuvieron que partir de Aquamarine. Entonces, la pelea le dijo a la prota que por su culpa había tenido unas vacaciones desastrosas, por lo que ahora debería compensarla. Sin embargo, Meg nunca la había invitado a ir. Enseguida, todos los habitantes de la isla comenzaron a despedir a las 3 brujas, mientras deseaban que ellas volvieran pronto y les agradecían por todo lo que habían hecho. De esta manera, la prota desde el barco se despidió de ellos mientras les prometía que iba a volver. Y Tethys también hizo sonar la campana como una especie de despedida temporal para Meg. Enseguida vemos que una ciudad está hundida en medio del caos por causa de un desastre mágico. En eso se nos muestra que la madre de Meg le pidió a Dios desesperadamente que salvara a su hijita y de inmediato Meg despertó. Meg, desde que tuvo ese sueño, no ha podido dormir bien, y los del pueblo se daban cuenta. Sin embargo, su maestra actúa como si nada y la explota pese a que no pudo dormir. Rápidamente, ella se desplomó en un banquito, lo que hizo que sus familiares se preocuparan. Entonces, Meg les explicó que solo iba a descansar un ratito. Así, ella cerró los ojos y comenzó a soñar con los últimos momentos de vida de su madre. En eso se dio cuenta que allí en la ciudad también estaba la bruja Eldora. Rápidamente, Meg despertó y se quedó pensando en lo que había visto en su sueño. Sin embargo, en ese mismo momento se le apareció Eldora. Ella había visto a la prota por casualidad mientras iba de camino a su casa y por eso decidió que lo mejor era que las dos llegaran juntas. Así, ellas caminaron por la ciudad. Sin embargo, ninguno de los que saludaban a Meg podían ver a Eldora. La bruja del desastre estaba allí en Lapis porque su madre, es decir, la maestra Faust, la había invitado. A Meg se le hizo un poco extraño todo esto. Sin embargo, la maestra se alegraba de poder ver de nuevo a Eldora. Enseguida, Meg se dio cuenta que ella estaba enfrente de 2 de las 3 mayores magas de todo el mundo. Y ella allí se sentía como el mal tercio. Se sentía tan incómoda como un caracol en una reunión de ardillas. Rápidamente, la prota decidió que ella debía convencerse a sí misma de que ese era su lugar. Entonces le sirvió el té mientras se repetía una y otra vez que era una ardilla. La maestra vio que Meg estaba rara, pero como ella le dijo que no pasaba nada, dejó el asunto hasta ahí. De inmediato, la maestra le presentó a Meg a Eldora. Sin embargo, ellas ya se conocían, pues habían hablado brevemente durante la ceremonia mágica. Eldora le dijo a la prota que se alegraba al verla de nuevo, y se dio cuenta que Meg, a diferencia en aquel momento que parecía débil y frágil, ahora ha crecido mucho. Eldora siente en la prota una luz, como si ella fuera el mismísimo sol, porque ahora en el interior de Meg había esperanza. La bruja del desastre estaba hablando como si pudiera ver a través de la prota. Es como ese día, cuando de la nada, nomás al verla, supo que Meg estaba maldita. En fin, la bruja del desastre está allí en Lapis porque como la producción del núcleo va a entrar en fase final, cuando pase eso, Eldora estará muy ocupada durante un tiempo, una década o 2, o puede que más, pues ella será la que use el núcleo para purificar el planeta. Es por eso que Faust quiso que Eldora viera su antiguo hogar una vez más antes de empezar ese proyecto. Resulta que, al igual que Meg, la maestra también adoptó a Eldora y la crió ahí en Lapis. Meg, al saber esto, mencionó que entonces Eldora era como su hermana mayor, y este comentario le trajo algo de alegría a la bruja del desastre. Más tarde, cuando Meg ya se iba a dormir, comenzó a pensar que tras hablar con su hermana Eldora, le parece una persona buena y tranquila. En eso, la prota quedó dormida y comenzó a soñar con su pasado, cuando su madre le pedía a Dios que la salvara. Luego de que ella fuese convertida totalmente en cristales, la pequeña Meg abrió los ojos y vio a la bruja Eldora. Esta le dijo algo, pero de inmediato Meg despertó asustada y con la certeza de que ese sueño era un recuerdo de cuando ella era bebé. Rápidamente, la prota se dio cuenta que Eldora estaba en su habitación, pues resulta que ella había sentido una potente sensación de miedo que procedía de su cuarto y por eso decidió entrar. Eldora se le iba a acercar a Meg, sin embargo, ella le pidió que no lo hiciera. Eldora le preguntó a la prota qué pasaba, entonces ella le explicó que tuvo un sueño, donde una sola bruja aparecía en una ciudad grande llena de gente, y esa ciudad acababa destruida. Lo peor es que la bruja que destruía esa ciudad era Eldora, pero Meg no sabría por qué ella haría algo así. La bruja del desastre le dijo que ella hizo eso por venganza, y ahí Meg recordó que lo que le dijo Eldora en su sueño es que esa era su venganza. Ella hizo todo eso porque habían asesinado a su familia y no los podía perdonar. Así, la bruja se iba a ir. Sin embargo, Meg la siguió diciéndole, hermana Eldora. En eso apareció Faust, que había escuchado todo lo que había pasado. Entonces, Eldora le dijo a su madre que ella había acogido a Meg para enmendar el pecado. Pero si eso fue así, entonces no debió dejar que ella conociera a la prota.
Resulta que Faust solo quería que sus hijas trabajaran juntas para apoyarse mutuamente, pero para Eldora lo lógico es que si la maestra de verdad quisiera a Meg, entonces debía abandonarla a ella. Pero si Faust hace eso, entonces Eldora no tendría nadie a su lado. Todo el mundo la odiaría y tendría que vivir sola. No obstante, la chica preferiría eso porque ese fue su crimen. Sin embargo, Meg le mencionó a la bruja del desastre que ella no sabe si debería odiarla o no, y tampoco sabe si debería perdonarla, pero en realidad ella no siente apego por su antiguo hogar. Es más, ni siquiera lo recuerda, así que no puede odiarla. Y aunque seguramente haya mucha gente en todo el mundo que la odie, Meg quiere seguir hablando con ella, pues ahora la considera su hermana. Eldora, al darse cuenta que la prota seguía llamándola hermana, le dijo que si ella volvía a cometer otro error, quería que la matara. Así fue que la bruja del desastre desapareció. Enseguida, la maestra mencionó que ella había pensado llevarse ese secreto a la tumba, pero al parecer no basta con un pulgar para apagar todo lo que le había pasado a la prota. Al día siguiente, la prota encontró que el país donde ella había nacido era Orlop, pero no había mucha información sobre este en línea. Entonces fue a una librería y mientras buscaba algo de información, le apareció un libro que trataban sobre los países que no salían en el mapa. Allí, Meg encontró que Orlop era uno de los países más antiguos y un estado militar que prosperó debido a su industria militar. Sin embargo, al mismo tiempo había un fuerte sentimiento contra la magia, porque la magia de los magos podría neutralizar fácilmente las armas. Así, Orlop se estableció como un país creador de armamento militar. Sin embargo, se dice que en las sombras estaban matando a magos y tramaban la disolución del Consejo de Magia, por lo que la gente decía que tarde o temprano Orlop provocaría la Tercera Guerra Mundial. En fin, casi todos los ciudadanos de Orlop que fueron afectados por el desastre mágico supuestamente causado por Eldora murieron, y en la actualidad se cree que solo unos pocos sobrevivieron. Esta información dejó a Meg con más preguntas que respuestas, porque tal vez Eldora hubiese hecho eso para proteger a los demás magos y a las personas que se verían involucradas en una futura guerra. Entonces Meg pensó que tal vez podría descubrir algo si iba a Orlop. El problema es que los vuelos para ir hasta allá eran carísimos. De esta manera los días pasaron y Faust sabía que Meg tramaba algo, pero no dijo nada. Entonces, un día, como la maestra tenía los hombros muy rígidos debido a su trabajo, Meg le estaba dando un masaje. Enseguida, la maestra le mencionó a la prota que le apena pensar que solo le quedan 6 meses de recibir sus masajes. Entonces Meg le pidió a su maestra que todavía no la matara, pues la recolección de lágrimas iba bien. Pero enseguida Meg se dio cuenta que si seguía así, no iba a alcanzar y se iba a morir. En fin, cambiando de tema, la prota le dijo a su maestra que la vez pasada estuvo viendo un libro donde mencionaban al país de Orlop. Sin embargo, no se podía ir allí porque un desastre mágico contaminó la región. Pero una década después progresó su purificación y pronto será posible volver a entrar en la zona. La maestra quiso evitar el tema yéndose, pero Meg le preguntó de frente que si ella había nacido en Orlop. Faust le dijo que sí, que ella la había salvado cuando todavía era una bebé. Es así que Meg decidió ir a Orlop, pero su maestra, tratando de convencerla de no ir, le dijo que Lapis es su hogar y hay muchas personas que la quieren. Pero aún así, Meg estaba decidida a ir hasta Orlop, porque sí, su hogar está ahí en Lapis. Siempre lo ha estado y eso nunca cambiará, pero ella no quiere vivir sin saber más del lugar donde nació. Meg quiere ver por sí misma quiénes vivían allí y cómo era ese lugar. Y contrario a lo que Faust piensa, eso no va a atar a Meg al pasado, pues ella necesita hacer eso para seguir el camino que ella quiera elegir. La prota también le dijo a su maestra, tratando de animarla con su actitud juguetona, que ella es muy avariciosa, por lo que se va a apoderar del pasado de donde nació y del futuro que tiene por delante. Ella hará lo que quiera y también decidirá qué es lo que necesita y qué no, porque ella es una avariciosa. Tendrá todo el estatus, fama, riqueza y chicos que ella quiera tener. Esto hizo que la maestra soltara una carcajada, pero al ver que Meg estaba lista, le dijo que fuera hasta Orlop, pero que no olvidara que Lapis es su patria. Ahí está su hogar al cual debe regresar. Obviamente, Meg ya lo sabía y prometió hacerlo, y fue así que se decidió que ella iría a visitar a Orlop. Ella aún no sabía cómo ese viaje cambiaría su destino, pero tenía la impresión de que la respuesta a lo que estaba buscando esperaba al final de él. Días después, Fine y los demás amigos de la prota fueron a despedirse de ella. Resulta ser que cuando Meg habló con el Consejo de Magia acerca de visitar Orlop, recibió una sorprendente respuesta, y es que ellos le pidieron que estudiara los países afectados por los desastres mágicos y que investigara oficialmente Orlop, el país en ruinas. Así Anna, su padre, Fine, el alcalde y todos los demás estaban despidiendo a Meg cuando llegó Faust. Entonces, la prota le pidió a su maestra que si todo sale bien y ella vuelve, la maestra debía hablarles a todos sobre ella y su hermana Eldora. Faust le prometió que haría eso, y cuando vio que Meg le sonrió hermosamente, recordó cuando la prota era pequeña y prometieron ser familia desde entonces.
Así fue que la maestra abrazó a Meg y le dijo que ella debía tener siempre la esperanza en su corazón. De esta manera fue que la prota comenzó un nuevo viaje para seguir sus raíces y reunir lágrimas de alegría en una tierra desconocida. Y así termina esta linda historia. Si te gustó, suscríbete, dale like y déjame un bonito comentario. Nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!